El bebé del millonario fue grabado por una cámara oculta, pero la empleada no sabía. Y lo que las cámaras ocultas grabaron esa noche en la habitación del bebé hizo que un millonario descubriera que su esposa era un monstruo y que la empleada de limpieza que humillaba todos los días guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Pero vamos por partes, porque esta historia necesita ser contada desde el principio. Aitana Mendoza Serrano tenía 27 años y un rostro que no pasaba desapercibido. Cabello castaño largo que brillaba incluso bajo las luces frías de la mansión, ojos verdes que parecían guardar 1000 secretos, y una postura que, a pesar del uniforme azul desgastado y los guantes amarillos de limpieza, revelaba una elegancia natural que no podía ocultarse. Era viernes por la tarde en la colonia Providencia de Guadalajara, en una de esas mansiones que parecen salidas de una revista. 3 pisos de lujo, jardines perfectos y cada rincón diseñado para gritar dinero. Aitana llevaba 6 meses trabajando allí, 6 meses que se sentían como 6 años de infierno. «Aitana», la voz de Cassandra Valverde de Ortega cortó el aire como un látigo. «¿Se puede saber qué haces ahí parada como estatua? ¿Crees que te pago para que descanses?» Aitana apretó los dientes y siguió pasando el trapeador por el piso de mármol del pasillo. 3.500 pesos al mes. Eso era lo que ganaba por 14 horas diarias de trabajo. Apenas le alcanzaba para pagar la renta de un cuartito en una colonia peligrosa. Cassandra bajó las escaleras con esos tacones que costaban más que 3 meses del salario de Aitana. 35 años, delgada como modelo, con ese cabello rubio platinado que se hacía cada semana en el salón más caro de la ciudad. Llevaba un vestido blanco que probablemente valía 50.000 pesos. «Mírame cuando te hablo», ordenó Cassandra plantándose frente a ella. Aitana levantó la vista. Había aprendido a mantener la mirada neutral, sin expresión, no darle el gusto de ver miedo o rabia. «Sí, señora. En 1 hora llegan mis amigas para el té. Quiero que este piso brille tanto que pueda verme reflejada. Y cuando termines, limpias los baños de arriba. Todos. El de Mateo también. Mateo». El nombre del bebé hizo que algo se moviera en el pecho de Aitana. Un niño de 2 años, con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. El hijo de Rodrigo Ortega Castillo, el dueño de la mansión, un empresario del sector tecnológico que pasaba más tiempo en su oficina que en casa. «Como ordene, señora». Cassandra se acercó más, tanto que Aitana pudo oler su perfume carísimo mezclado con algo amargo. «Y ni se te ocurra acercarte al niño cuando lleguen mis visitas. No quiero que piensen que dejo que la servidumbre toque a mi hijo». «¿Tu hijo?», pensó Aitana con ironía. Mateo era hijo de Rodrigo y su primera esposa, Elena, quien había muerto hacía 3 años en circunstancias que Aitana conocía mejor que nadie. Pero ese secreto lo guardaba en lo más profundo de su corazón, esperando el momento correcto. Cassandra se fue hacia la sala y Aitana siguió limpiando. 1 hora después, la mansión se llenó de voces agudas y risas falsas. 4 mujeres de la alta sociedad tapatía, todas vestidas como si fueran a una pasarela, todas con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Aitana servía el té en tazas de porcelana cuando escuchó el llanto. Un llanto que conocía bien. Mateo estaba en su cuarto del 2º piso, llorando con esa desesperación que solo tienen los niños pequeños cuando necesitan consuelo. «Cassandra, ¿no vas a ver a tu hijo?», preguntó una de las amigas, una mujer de 50 años con demasiado botox. «Ay, Lorena, deja que llore un poco. Necesita aprender a calmarse solo. Si corro cada vez que llora, lo voy a malcriar». Las mujeres asintieron como si eso tuviera sentido. Aitana apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mateo llevaba llorando casi 10 minutos. «Aitana», llamó Cassandra con esa voz dulce que usaba delante de las visitas. «¿Podrías traer más galletitas de la cocina?» «Sí, señora». Cuando Aitana pasó por el pasillo del 2º piso camino a la escalera, el llanto de Mateo se intensificó. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto del niño. Sabía que no debía. Sabía que Cassandra la despediría si la encontraba ahí. Pero ese llanto le partía el alma. Tomó una decisión rápida. Entró al cuarto. Mateo estaba en su cuna, con la carita roja de tanto llorar, los bracitos extendidos buscando consuelo. En cuanto vio a Aitana, el llanto se transformó en sollozos entrecortados. «Aita, Aita», así la llamaba.
No podía pronunciar su nombre completo todavía. Aitana lo cargó, sintiendo ese peso familiar y reconfortante. El niño se aferró a ella como si fuera su salvavidas, hundiendo la carita en su cuello. «Shh, shh, ya pasó, mi cielo. Ya estoy aquí». Lo meció suavemente, tarareando una canción de cuna que había aprendido hacía mucho tiempo, en otra vida. Mateo se fue calmando poco a poco, sus sollozos convirtiéndose en respiraciones profundas. Lo que Aitana no sabía, lo que no podía saber, era que en la esquina superior del cuarto, escondida detrás de un peluche decorativo, había una cámara oculta. Una de las 12 que Rodrigo había instalado por toda la casa hacía 2 meses, preocupado por la seguridad de su hijo, y esa cámara estaba grabando todo. Grabó cómo Aitana revisaba al niño con cuidado profesional, tocando su frente para ver si tenía fiebre, revisando que su pañal estuviera limpio, asegurándose de que no tuviera ninguna herida o molestia. Movimientos precisos, conocedores, que no correspondían a una simple empleada de limpieza. Grabó cómo le hablaba con amor genuino, cómo el niño se calmaba completamente en sus brazos, cómo sonreía por primera vez en todo el día. «Ya está, mi amor. Ya pasó. ¿Quieres que te cuente un cuento?» Mateo asintió, chupándose el dedito. Aitana se sentó en la mecedora junto a la ventana y comenzó a contarle un cuento sobre un príncipe valiente y un dragón amigable. Su voz era suave, cálida, llena de esa ternura que no había podido darle a ningún niño en los últimos 8 meses, porque Aitana Mendoza Serrano guardaba un secreto que la había llevado de tener una carrera brillante a limpiar pisos por 3.500 pesos al mes. Ella no era solo una empleada de limpieza, era pediatra, o lo había sido hasta que todo se derrumbó. El cuento terminó, y Mateo se había quedado dormido en sus brazos, con esa paz que solo tienen los niños cuando se sienten seguros. Aitana lo acostó con cuidado en la cuna, lo arropó y le dio un beso suave en la frente. «Que duermas bien, pequeño». Salió del cuarto con cuidado de no hacer ruido y bajó a la cocina. Tenía que llevar esas galletitas antes de que Cassandra empezara a gritar. Pero cuando llegó a la sala con la bandeja, se encontró con una escena que le heló la sangre. Cassandra estaba de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Dónde estabas?» «Fui a la cocina por las galletas, señora». «¿Y por qué tardaste tanto?» Cassandra caminó hacia ella como un depredador acechando a su presa. «¿Acaso entraste al cuarto de mi hijo?» Aitana sintió que el corazón le latía en los oídos. Las 4 amigas las miraban con esa curiosidad morbosa de quien está a punto de presenciar un espectáculo. «El niño lloraba, señora, solo quise...» «¿Quién te dio permiso para tocar a mi hijo?» La voz de Cassandra subió de volumen. «¿Quién?» «Señora, yo solo...» «Silencio». Cassandra le arrebató la bandeja de las manos y la dejó caer. Las galletitas y la porcelana se estrellaron contra el piso, haciéndose pedazos. «Mira lo que hiciste. ¡Qué torpe eres!» Aitana miró los pedazos de porcelana en el suelo. Sabía perfectamente lo que venía. «Recógelo con las manos, y luego limpias todo el piso con el cepillo de dientes que te di para estas ocasiones». Las amigas se miraron entre sí, incómodas pero sin decir nada. Una de ellas hasta sonrió. Aitana se arrodilló y comenzó a recoger los pedazos de porcelana. Algunos estaban filosos y le cortaron los dedos, dejando pequeñas gotas de sangre en el mármol blanco. Pero no dijo nada. No hizo ningún gesto de dolor. Había aprendido que cualquier reacción solo empeoraba las cosas. Cuando terminó de recoger los pedazos, Cassandra le lanzó un cepillo de dientes viejo. «Ahora limpia. Quiero que este piso quede impecable». Y ahí estaba Aitana Mendoza Serrano, una mujer de 27 años, con un título de medicina y una especialidad en pediatría, limpiando el piso con un cepillo de dientes, mientras 5 mujeres la miraban como si fuera un insecto. Pero lo que ninguna de ellas sabía, lo que Cassandra no podía imaginar, era que cada segundo de esa humillación estaba siendo grabado. Las cámaras ocultas lo estaban documentando todo, y muy pronto, esas mismas cámaras revelarían secretos que destruirían vidas, expondrían crímenes y cambiarían el destino de todos en esa mansión. Porque la verdad, por más que se intente esconder, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Cada día era peor que el anterior.
cada humillación más cruel que la anterior. Pero lo que Cassandra no sabía es que sus propias cámaras de seguridad se estaban convirtiendo en su peor enemigo. Han pasado 3 semanas desde aquella tarde del té, 3 semanas en las que Aitana había perfeccionado el arte de volverse invisible, de no sentir, de simplemente sobrevivir. El despertador sonó a las 5 de la mañana en el cuartito que rentaba en la colonia Ferrocarril. 8 metros cuadrados que olían a humedad, con una cama individual, una mesita y un baño compartido con otros 5 inquilinos. Muy lejos de la casa familiar en la que había crecido, muy lejos de la vida que había tenido antes. Aitana se levantó, se duchó con agua fría porque no había calentador y se puso el mismo uniforme azul de siempre. Tomó el camión a las 6 de la mañana y llegó a la mansión de los Ortega a las 7 en punto. Doña Remedios, la cocinera de 65 años, ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días, mija», saludó la anciana con cariño genuino. «Buenos días, doña Remé». Doña Remedios era la única persona en esa casa que trataba a Aitana como ser humano. Llevaba trabajando para la familia Ortega desde que el señor Rodrigo era soltero, desde antes de que se casara con Elena, su primera esposa. «¿Dormiste bien? ¿Te ves cansada?» «Estoy bien, no se preocupe». La anciana le sirvió una taza de café caliente y le puso enfrente un plato con huevos revueltos y frijoles. «Come algo antes de empezar. Va a ser un día largo». «¿Por qué lo dice?» La señora Cassandra amaneció de mal humor. La escuché gritando por teléfono desde las 6. Aitana suspiró. Un mal día para Cassandra significaba un día terrible para ella. Comió rápido y comenzó su jornada. Primero, los 3 baños de la planta alta. Luego, los 4 baños de la planta baja. Después, las 8 recámaras, aunque solo se usaran 3. Luego los pasillos, las escaleras, la sala, el comedor, el estudio, la biblioteca que nadie usaba. Eran las 10 de la mañana cuando Cassandra bajó, envuelta en una bata de seda que costaba más que 6 meses del salario de Aitana. «El piso de mi baño no quedó bien. Límpialo otra vez». No había nada malo con el piso. Aitana lo sabía. Cassandra solo buscaba razones para humillarla. «Sí, señora». Subió de nuevo y volvió a limpiar el piso de mármol italiano del baño principal. Cuando terminó, Cassandra entró. Caminó por el piso recién limpiado con sus pantuflas y luego, con una sonrisa fría, derramó su taza de café directamente sobre el mármol blanco. «Ay, qué torpe soy. Límpialo». Aitana apretó los dientes pero no dijo nada. Se arrodilló y comenzó a limpiar el café derramado. Por encima de su cabeza, escondida en el detector de humo falso del baño, una cámara oculta grababa todo. El detector de humo no era el único. Rodrigo Ortega había instalado 12 cámaras por toda la casa, en las habitaciones, los pasillos, la sala, el comedor, incluso en el jardín. Oficialmente era por seguridad, pero últimamente el empresario de 38 años había comenzado a sospechar que algo andaba mal en su casa. Su hijo Mateo había cambiado. El niño, que solía ser alegre, ahora lloraba constantemente. Solo se calmaba cuando la empleada de limpieza estaba cerca. Eso le parecía extraño a Rodrigo. ¿Por qué su hijo de 2 años prefería a la sirvienta que a su propia madre? Esa tarde, mientras Aitana doblaba sábanas en el cuarto de lavado, escuchó pasos apresurados. Era Mateo, corriendo por el pasillo con sus piernitas cortas, escapando de su niñera. El niño la vio y su carita se iluminó. «¡Aita! ¡Aita!». Corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas con fuerza. Aitana dejó las sábanas y lo cargó casi por instinto. «Hola, mi cielo». «¿Qué haces aquí?» «Te busqué», respondió Mateo con esa pronunciación imperfecta que tienen los niños de 2 años. «Te extrañé». El corazón de Aitana se derritió. Abrazó al niño, respirando ese olor a jabón de bebé y ternura. «Yo también te extrañé, pequeño». «¿Cuento?», preguntó Mateo con esos ojos enormes llenos de esperanza. «No puedo ahora, amor. Tengo que trabajar». El labio inferior de Mateo comenzó a temblar. Iba a llorar. Está bien, se rindió Aitana. Un cuento cortito, sí. Se sentó en el suelo del cuarto de lavado, recargada contra la pared, con Mateo en su regazo. Comenzó a contarle un cuento sobre una princesa valiente que salvaba dragones en lugar de que la salvaran a ella. Mateo escuchaba fascinado, jugando con los botones del uniforme de Aitana.
Lo que no sabían era que en la esquina del cuarto de lavado, escondida detrás de una rejilla de ventilación, otra cámara los grababa. Grababa cómo Mateo se acurrucaba contra Aitana con total confianza. Grababa cómo ella le hablaba con amor maternal genuino. Grababa cómo revisaba discretamente que el niño no tuviera golpes o moretones, con esos movimientos profesionales que revelaban conocimiento médico. El cuento terminó, pero Mateo no quería irse. «Quédate conmigo», pidió, abrazándola más fuerte. «No puedo, mi amor. Tu mamá se va a enojar». «Ella no es mi mamá», dijo Mateo con esa honestidad brutal de los niños pequeños. «Tú eres mi mamá». Aitana sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle a un niño de 2 años que ella era solo la empleada de limpieza, que su verdadera madre había muerto y que la mujer que ahora ocupaba su lugar era... «Mateo, ¿qué estás haciendo?» La voz de Cassandra cortó el aire como un cuchillo. Estaba en la puerta del cuarto de lavado, con el rostro descompuesto de rabia. Aitana se puso de pie rápidamente, todavía cargando a Mateo. «Señora, el niño vino solo, yo solo... ¡Dame a mi hijo!» Cassandra le arrebató a Mateo de los brazos. El niño comenzó a llorar inmediatamente. «¿Cuántas veces te tengo que decir que no te acerques a él?» «Lo siento, señora». «¿Lo sientes?» Cassandra soltó una risa amarga. «¿Sabes qué? Estoy cansada de tus disculpas. Te voy a descontar 2 días de salario por esto». 2 días. 700 pesos menos. Aitana necesitaba cada peso para pagar la renta, la comida, el camión. «Señora, por favor». «¿Por favor qué? ¿Crees que puedes seducir a mi hijo para que te tenga lástima? ¿Crees que por eso el señor Rodrigo te va a dar más dinero?» Se acercó tanto que Aitana pudo ver el odio puro en sus ojos. «Eres la sirvienta. Nunca olvides tu lugar». Mateo lloraba en los brazos de Cassandra, extendiendo sus bracitos hacia Aitana. La escena le partía el alma. Cassandra se fue, llevándose al niño que pataleaba y gritaba. Sus llantos resonaron por toda la mansión. Aitana se quedó ahí parada, con las manos temblando, sintiendo que algo dentro de ella se rompía un poco más. Doña Remedios apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. «Mija, ¿por qué aguantas esto? Tú vales más que todo esto». «Necesito el trabajo, doña Reme, pero te está destruyendo. Te veo todos los días y cada día estás más delgada, más triste. Esto no está bien». Aitana no respondió. ¿Qué podía decir? Que se merecía este castigo, que había perdido el derecho a una vida digna el día que no pudo salvar a Elena Ortega. La anciana la abrazó como haría una madre. «Mija, hay algo que debes saber. El señor Rodrigo instaló cámaras por toda la casa». Aitana se tensó. «¿Cámaras?» «Sí, está preocupado por el niño. Creo que sospecha que algo no anda bien con la señora Cassandra». «¿Y graban todo?» «Todo. Audio y video. Están en las habitaciones, los pasillos, la cocina, hasta en el jardín». Aitana procesó la información. Eso significaba que habían grabado las humillaciones, los insultos, el abuso, pero también significaba que habían grabado cómo ella cuidaba a Mateo, cómo usaba conocimientos que una empleada de limpieza normal no tendría. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», preguntó. «Como 2 meses, desde que el niño empezó a cambiar de comportamiento. 2 meses. Todas las interacciones con Cassandra de los últimos 2 meses estaban grabadas». Aitana no sabía si sentirse aterrada o esperanzada. Esa noche, mientras limpiaba el estudio de Rodrigo, encontró algo que la dejó helada. Una carpeta abierta sobre el escritorio con su nombre. Aitana Mendoza Serrano, investigación de antecedentes. No debía mirar. Lo sabía, pero no pudo evitarlo. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaba todo, o casi todo. Un reporte de investigación privado con su foto, su dirección actual, su información básica. Pero no había nada sobre su verdadero pasado. El investigador no había profundizado lo suficiente, todavía. El corazón le latía desbocado. Rodrigo la estaba investigando. ¿Por qué? ¿Sospechaba algo? Escuchó pasos en el pasillo y cerró la carpeta rápidamente, volviendo a colocarla exactamente donde estaba. Fingió estar limpiando los libreros cuando Rodrigo entró a su estudio. «Buenas noches, señor», dijo Aitana sin mirarlo, manteniendo la cabeza baja como le habían enseñado. Rodrigo Ortega era un hombre apuesto de 38 años. Alto, con ese porte de quien está acostumbrado a que le obedezcan.
Cabello oscuro con algunas canas prematuras, ojos café intensos que parecían ver demasiado. Traía puesto un traje que costaba más que 6 meses del salario de Aitana. «Buenas noches», respondió él, observándola con una intensidad que la puso nerviosa. «¿Cómo está Mateo?». La pregunta la sorprendió. Rodrigo nunca le hablaba directamente. «Bien, señor. Cenó bien y se fue a dormir a las 8. ¿Lloró mucho hoy?». Aitana dudó. ¿Qué debía responder? «Un poco, señor». ¿Y se calmó? «Sí, señor». Rodrigo la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. «Agradezco que sea amable con mi hijo. Él parece apreciarlo». Aitana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Es un niño hermoso, señor. Muy dulce». «Sí, lo es. Se parece mucho a su madre, a su verdadera madre». El énfasis en verdadera no pasó desapercibido. «Debe usted extrañarla mucho, señor». Algo cambió en el rostro de Rodrigo, un dolor antiguo, una culpa que no lo dejaba dormir. Cada día. Elena era especial y murió demasiado joven. Aitana bajó la mirada sintiendo el peso de secretos que no podía compartir. «Lo siento mucho, señor». Rodrigo asintió y se sentó en su escritorio, tomando la carpeta con el nombre de Aitana. Ella fingió no notar, siguiendo con su trabajo. «Puede retirarse», dijo él. «Es tarde». «Gracias, señor. Buenas noches». Aitana salió del estudio con las piernas temblando. Rodrigo la estaba investigando. Las cámaras grababan todo. Y Cassandra cada día estaba más cruel, más impredecible. La tormenta se acercaba. Podía sentirlo. Y cuando estallara, todos los secretos saldrían a la luz. Los de Cassandra, los de Rodrigo y los suyos propios. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Y en esa mansión llena de cámaras ocultas, la verdad estaba siendo documentada segundo a segundo, esperando el momento perfecto para explotar y cambiarlo todo. La noche que Mateo casi muere, las cámaras grabaron algo que nadie esperaba. Y Cassandra cometió el error que sellaría su destino para siempre. Era sábado por la noche, casi las 11. La mansión vibraba con música electrónica y risas escandalosas. Cassandra había organizado una fiesta sorpresa. 50 invitados de la alta sociedad tapatía llenaban la sala, el jardín, la terraza. Champán francés, canapés carísimos y un DJ que cobraba 50,000 pesos por noche. Rodrigo estaba en la Ciudad de México por negocios. No volvería hasta el domingo por la tarde. Cassandra había aprovechado su ausencia para convertir la mansión en una discoteca privada. Aitana estaba en su pequeño cuarto del sótano, un espacio de 3 por 3 metros, con una cama individual, un closet diminuto y un baño compartido con Doña Remedios. Intentaba dormir con el ruido de la fiesta retumbando sobre su cabeza, pero era imposible. Llevaba despierta 2 horas cuando lo escuchó. Un llanto, no el llanto normal de un niño. Esto era diferente. Era un grito de dolor, de desesperación. Mateo. Aitana saltó de la cama y salió corriendo descalza, subiendo las escaleras del sótano de 2 en 2. El ruido de la fiesta era ensordecedor. ¿Cómo era posible que nadie más escuchara al niño? Llegó al segundo piso. La puerta del cuarto de Mateo estaba cerrada. Los gritos del niño eran desgarradores. Abrió la puerta y el corazón se le detuvo. Mateo estaba en su cuna, convulsionando. Su carita estaba roja, casi morada, y tenía los ojos en blanco. Espuma salía de su boca. El termómetro digital en la mesita marcaba 40,5 grados Celsius. ¡Dios mío! Aitana corrió hacia la cuna. En la esquina superior del cuarto, la cámara oculta grababa cada segundo. Aitana cargó al niño con cuidado pero firmeza. Sus manos, esas manos que habían sido entrenadas en el Hospital Civil de Guadalajara, que habían salvado docenas de vidas en la sala de pediatría, se movieron con precisión profesional. Revisó las vías respiratorias de Mateo, despejadas, pero con dificultad para respirar. Pulso acelerado, peligrosamente rápido, convulsiones febriles, probablemente infección severa. No había tiempo para pensar, no había tiempo para protocolos de empleada de limpieza. «Aguanta, mi amor, aguanta», susurró mientras lo llevaba al baño. Abrió la regadera con agua tibia, no fría. Agua fría podría causar un shock. Mojó toallas y comenzó a envolverlas alrededor del cuerpecito ardiente de Mateo, enfocándose en la nuca, las axilas, la ingle, zonas donde pasaban las arterias principales. «Shh, shh, ya pasó, mamá está aquí. ¡Mamá!».
La palabra salió sin pensar, pero en ese momento eso era exactamente lo que era. El niño seguía convulsionando. Aitana sabía que necesitaba antipiréticos, pero ¿dónde los guardarían? Revisó el botiquín del baño. Nada, solo curitas y alcohol. Pensó rápido. La cocina. Doña Remedios siempre guardaba un botiquín completo en la cocina. Bajó corriendo con Mateo en brazos, atravesando el pasillo, esquivando invitados ebrios que la miraban con curiosidad. La música retumbaba tan fuerte que sentía las vibraciones en el pecho. En la sala, Cassandra bailaba con un hombre que definitivamente no era su esposo. Estaba tan ebria que ni siquiera notó a Aitana pasando con su hijo en brazos. La cámara de la sala grabó todo. Grabó a Cassandra besando al extraño. Grabó a Aitana corriendo con el niño moribundo. Grabó la indiferencia total de una madre hacia su hijo agonizante. Aitana llegó a la cocina. Doña Remedios estaba ahí, preparando más canapés con cara de cansancio. «Doña Reme, el botiquín, rápido». La anciana vio al niño y palideció. «Ay, Dios santo. ¿Qué le pasó?» «Convulsiones febriles. Necesito paracetamol ahora». Doña Remedios corrió al armario y sacó una caja de medicamentos. Aitana encontró el jarabe de paracetamol pediátrico. Calculó la dosis mentalmente basándose en el peso aproximado de Mateo, 12 kilos, 2 años de edad, fiebre de 40.5. Necesitaba 120 miligramos. Le administró el medicamento con una jeringa oral, con cuidado de que no se ahogara. Mateo tosió, pero tragó. «Bien, bien, mi amor, muy bien». Las convulsiones comenzaron a ceder lentamente. Aitana siguió aplicando compresas tibias, controlando la temperatura cada 2 minutos. Su entrenamiento médico había tomado el control completo. Ya no era Aitana la empleada de limpieza. Era la doctora Mendoza, la pediatra que había graduado con honores, la que había salvado vidas en emergencias mucho peores que esta. 15 minutos después, la fiebre había bajado a 39 grados. Las convulsiones habían cesado. Mateo estaba consciente, llorando bajito, aferrándose a Aitana con sus manitas. «Ya pasó, mi cielo, ya pasó lo peor». Doña Remedios lloraba en silencio. «Mija, le salvaste la vida. Si no hubieras estado aquí». No terminó la frase. Ambas sabían lo que hubiera pasado. «Necesita un médico de todas formas. Esto es una infección seria. Necesita antibióticos». Y la señora Cassandra. Ambas miraron hacia la sala, donde la música seguía a todo volumen. «Voy a hablar con ella», dijo Aitana, aunque sabía que era mala idea. Subió a la sala con Mateo todavía en brazos. El niño se había quedado dormido, exhausto por la crisis. Aitana se abrió paso entre la multitud de invitados borrachos hasta llegar a Cassandra. «Señora». Cassandra se volteó con los ojos vidriosos por el alcohol y probablemente algo más. «¿Qué quieres?», arrastraba las palabras. «Mateo está muy enfermo. Necesita ir al hospital». «¿De qué hablas? Está dormido. Tuvo convulsiones febriles. Tiene 40 grados de fiebre. Necesita atención médica urgente». Cassandra entrecerró los ojos. «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Eres doctora ahora?». Rió, y sus amigas ebrias rieron con ella. «Señora, por favor». El niño... «Dame a mi hijo». Cassandra intentó arrebatarle a Mateo, pero estaba tan ebria que casi se cae. «Señora, usted no está en condiciones». «¿Cómo te atreves?». La voz de Cassandra cortó por encima de la música. El DJ bajó el volumen. Todos los invitados se voltearon a mirar. «¿Cómo te atreves a decirme qué puedo y qué no puedo hacer con mi hijo?». El silencio cayó sobre la fiesta como una lápida. 50 pares de ojos observaban la escena. «Señora, yo solo...». «Intentaste secuestrar a mi hijo», gritó Cassandra, y Aitana sintió que el mundo se detenía. Murmullos corrieron por la sala como un incendio. «¿Qué? No, señora, yo nunca...». «Te encontré robándotelo. Ibas saliendo de la casa con él». Cassandra se volteó hacia sus invitados. «Todos son testigos. Esta sirvienta intentó secuestrar a mi bebé». «Eso no es cierto». La voz de Aitana tembló, pero se mantuvo firme. «Su hijo estaba muy enfermo. Le salvé la vida mientras usted...». «¿Mientras yo qué?». Aitana miró a su alrededor, a los invitados borrachos, a las caras de juicio, a Cassandra con su vestido de diseñador y su maquillaje corrido por el sudor. «Nada, señora». «Eso pensé. Estás despedida. Toma tus porquerías y sal de mi casa ahora».
y agradece que no llamo a la policía por intento de secuestro. Señora, por favor, necesito este trabajo. ¡Fuera! Aitana sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. No les daría esa satisfacción. Le entregó a Mateo a doña Remedios, quien había aparecido a su lado. Cuídelo, por favor, necesita antibióticos. La anciana asintió, llorando. Aitana caminó hacia la puerta entre el pasillo que se abrió entre los invitados. Podía escuchar sus susurros, sus juicios. ¡Qué vergüenza! Viste, siempre supe que era rara. Pobre señora Cassandra, ¡qué susto! Estaba a punto de salir cuando una voz grave la detuvo. ¿Qué está pasando aquí? Todos se voltearon. Rodrigo Ortega estaba en la entrada, con su maletín de viaje en la mano y una expresión que hacía temblar hasta al más valiente. Había llegado antes de tiempo, y por la forma en que miraba la escena, por la forma en que sus ojos se movían de Cassandra ebria al extraño demasiado cerca de ella, a los invitados borrachos, a su hijo en brazos de la cocinera, a Aitana con lágrimas en los ojos. Rodrigo sabía que algo estaba muy, muy mal. Cassandra intentó componerse rápidamente. Rodrigo, mi amor. ¡Qué sorpresa! Yo... Silencio. La voz de Rodrigo era hielo puro. Doña Remedios, ¿qué le pasó a mi hijo? La anciana miró a Aitana, luego a Cassandra, luego de vuelta a Rodrigo. Señor, el niño tuvo convulsiones febriles, fiebre de más de 40 grados. La señorita Aitana le salvó la vida. ¿Y dónde estaba mi esposa? Silencio sepulcral. Estaba aquí, señor, en la fiesta. Rodrigo miró a Cassandra con una expresión que Aitana no pudo descifrar. Rabia, decepción y algo más. Algo que parecía confirmación de sospechas antiguas. Todos fuera de mi casa, ahora. Los invitados comenzaron a salir en tropel, murmurando entre ellos. En 5 minutos, la mansión estaba vacía, excepto por Rodrigo, Cassandra, doña Remedios con Mateo, y Aitana, que seguía parada junto a la puerta. «Usted no», dijo Rodrigo mirando a Aitana. «Usted se queda». Cassandra abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó una mano. «Ni una palabra. Llevamos a Mateo al hospital, ahora. Doña Remedios, prepare una bolsa con sus cosas». «Sí, señor». Rodrigo se volteó hacia Aitana. «Usted viene con nosotros. Quiero que le explique al médico exactamente qué pasó y qué le administró. Señor, su esposa me despidió. Yo soy el dueño de esta casa, y usted no está despedida». Cassandra explotó. «¿Qué? Rodrigo, esta mujer intentó secuestrar a Mateo». «¿De verdad?» Rodrigo sacó su teléfono. «Porque tengo algo muy interesante que mostrarte». Tocó la pantalla y un video comenzó a reproducirse. Era la grabación de la cámara del cuarto de Mateo. Mostraba todo. Al niño convulsionando, a Aitana entrando y actuando con precisión médica profesional, sus manos expertas, sus movimientos seguros, su conocimiento evidente, y mostraba la hora, las 11:47 p.m., exactamente cuando Cassandra estaba abajo besando a un extraño. El rostro de Cassandra se puso blanco. «Rodrigo, después hablaremos. Ahora, vamos al hospital». En el coche, camino al hospital Puerta de Hierro, Aitana sostenía a Mateo en el asiento trasero, mientras Rodrigo manejaba en silencio y Cassandra miraba por la ventana, pálida y callada. El niño dormía contra el pecho de Aitana, respirando con dificultad, pero estable. Rodrigo la miraba por el espejo retrovisor con una expresión indescifrable, porque Rodrigo Ortega acababa de ver algo en ese video que cambiaba todo. Había visto a una mujer con entrenamiento médico profesional salvando a su hijo. Había visto a su esposa bailando y besando a otro hombre mientras su hijo moría. Y había visto prueba, evidencia documentada de que nada en su casa era lo que parecía. Las cámaras ocultas habían capturado la verdad. Y ahora, esa verdad exigiría justicia. Cuando Rodrigo revisó las cámaras de esa noche, lo que vio hizo que se le helara la sangre. Su esposa había mentido, sobre todo, pero lo que descubrió sobre la empleada de limpieza lo dejó sin palabras. El hospital Puerta de Hierro estaba casi vacío a la 1 de la mañana. Aitana había explicado todo al pediatra de guardia. Las convulsiones, la fiebre de 40.5 grados, el paracetamol que había administrado, la dosis exacta. El médico, un hombre de 50 años con lentes gruesos, la había mirado con curiosidad. «¿Usted es enfermera?» «Yo... no».
Solo sé de primeros auxilios, pero la forma en que había explicado todo, usando términos médicos precisos, no concordaba con esa respuesta. El doctor lo notó, pero no dijo nada más. Después de examinar a Mateo, diagnosticó infección respiratoria severa y comenzó tratamiento con antibióticos intravenosos. El niño tendría que quedarse hospitalizado al menos 2 días. Ahora, a las 3 de la mañana, Rodrigo estaba en su estudio en la mansión. Cassandra dormía en la habitación principal, o al menos fingía dormir. Aitana estaba en su cuarto del sótano, sin poder cerrar los ojos. Y Rodrigo estaba viendo videos. Horas y horas de grabaciones de las cámaras ocultas. Comenzó con la del cuarto de Mateo de esa noche. Vio todo nuevamente, ahora con más calma, analizando cada detalle. La forma en que Aitana había actuado no era la de una empleada de limpieza. Era la de alguien con entrenamiento médico extenso. Revisó su mano midiendo el pulso del niño. La posición precisa de sus dedos en la muñeca infantil. Profesional. La forma en que había revisado las vías respiratorias. Profesional. El cálculo mental de la dosis de paracetamol sin siquiera mirar las instrucciones del frasco. Profesional. Rodrigo abrió la carpeta de investigación que tenía sobre Aitana. El detective había hecho un trabajo superficial. Nombre completo, edad, dirección actual, referencias laborales básicas, nada más. Pero ahora Rodrigo sabía que había más, mucho más. Decidió revisar más videos. Escogió uno al azar de 2 semanas atrás. La cámara de la sala. Ahí estaba Cassandra, humillando a Aitana delante de sus amigas, haciéndola limpiar el piso con un cepillo de dientes, las risas crueles, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Rodrigo sintió náusea. Escogió otro video, la cámara del comedor. Cassandra derramando café intencionalmente para que Aitana tuviera que limpiarlo, 3 veces en el mismo día. Otro video, la cámara del pasillo. Cassandra gritándole a Aitana, llamándola inútil, estúpida, desechable. Rodrigo siguió viendo. Video tras video. 2 meses de abuso documentado. 2 meses de crueldad sistemática. Y en cada video, Aitana mantenía la dignidad. Nunca respondía con agresión. Nunca alzaba la voz. Simplemente aguantaba. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer joven, inteligente, con obvio entrenamiento profesional, aguantaba ese trato por 3.500 pesos al mes? Rodrigo cambió a los videos de Aitana con Mateo. Su hijo la adoraba. Eso era innegable. En cada interacción, el niño se iluminaba. La abrazaba. La llamaba Aita, con ese amor puro que solo tienen los niños. Y Aitana lo trataba con ternura maternal genuina. No fingida, no forzada, real. Rodrigo recordó algo. 3 años atrás. Cuando Elena, su primera esposa, estaba embarazada de Mateo. Había habido complicaciones. Elena había sido hospitalizada varias veces en los últimos meses del embarazo. Y hubo una pediatra. Una doctora joven que había cuidado a Elena con dedicación especial. ¿Cómo se llamaba? Rodrigo buscó en los archivos médicos viejos que guardaba en su estudio. Encontró la carpeta de Elena. Diagnósticos, tratamientos, notas médicas, y ahí estaba. Doctora Aitana Mendoza Serrano, Pediatría, Hospital Civil de Guadalajara. El corazón de Rodrigo comenzó a latir más rápido. Aitana. El mismo nombre, el mismo apellido completo. Buscó una foto en los archivos del hospital, y ahí estaba ella, más joven, con el cabello más corto, vestida con bata médica blanca. Pero era ella, sin duda. ¿Qué demonios hacía una pediatra del Hospital Civil trabajando como empleada de limpieza en su casa? Rodrigo comenzó a investigar en Internet. Buscó el nombre de Aitana en bases de datos médicas. Encontró su registro. Graduada con honores de la Universidad de Guadalajara. Especialidad en pediatría. Múltiples reconocimientos. Publicaciones en revistas médicas. Y entonces encontró algo más. Una nota periodística de 8 meses atrás. Pediatra acusada de negligencia médica pierde su licencia. El artículo era breve pero devastador. La doctora Aitana Mendoza Serrano había sido acusada de negligencia que resultó en la muerte de un paciente pediátrico. Investigación del hospital. Suspensión de licencia. Caso bajo revisión legal. Pero cuando Rodrigo leyó más a fondo, algo no cuadraba. El paciente que supuestamente había muerto por negligencia de Aitana era un niño de 5 años con leucemia avanzada. El niño había llegado al hospital en estado crítico. Aitana había hecho todo lo posible, pero el niño había muerto.
La acusación venía de una enfermera, una tal Mónica Ruiz. Rodrigo buscó ese nombre en sus propios archivos y lo encontró. Mónica Ruiz había trabajado en el Hospital Civil y ahora trabajaba en el Hospital San Javier, el mismo hospital donde Cassandra hacía sus tratamientos de belleza cada semana. La misma Mónica Ruiz que aparecía en las fotos de Instagram de Cassandra. En fiestas, en cenas, en viajes, eran amigas. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Cassandra conocía a la enfermera que había acusado a Aitana. Cassandra había destruido la carrera de Aitana. ¿Pero por qué? Rodrigo volvió a los archivos médicos de Elena. Comenzó a leer cada nota, cada diagnóstico, cada observación, y encontró algo que le heló la sangre. Una nota de la doctora Mendoza de 3 semanas antes de que Elena muriera. Paciente presenta síntomas inconsistentes con diagnóstico inicial. Niveles tóxicos en sangre no explicados por medicación prescrita. Sugiero investigación adicional, posible envenenamiento. Rodrigo leyó la nota 3 veces. Envenenamiento. Aitana había sospechado que Elena estaba siendo envenenada, y 3 semanas después, Elena había muerto, oficialmente de complicaciones posparto y falla orgánica múltiple, pero Rodrigo nunca había entendido cómo una mujer joven y saludable podía deteriorarse tan rápido. Ahora tenía una respuesta, y tenía una sospechosa. Cassandra. Cassandra se había casado con Rodrigo solo 6 meses después de la muerte de Elena. Demasiado rápido, demasiado conveniente. Y Cassandra había destruido a la única doctora que había sospechado la verdad. Rodrigo se levantó de su escritorio con las piernas temblorosas. Necesitaba más pruebas. Necesitaba estar seguro. Revisó más videos de las cámaras, pero ahora buscaba algo específico. Conversaciones de Cassandra por teléfono, y las encontró, una semana atrás. Cassandra en su habitación, hablando por teléfono con alguien. No te preocupes, mi amor. Rodrigo no sospecha nada. Sigue creyendo que Elena murió de causas naturales. Pausa. Ya sé que tardamos en estar juntos, pero valió la pena. Con su dinero podemos... Pausa. La empleada nueva es la doctora que atendió a Elena. Sí, la misma. Mónica hizo un buen trabajo destruyéndola, pero me gusta tenerla aquí. Es... satisfactorio. Pausa. Risa fría. Ella sabe lo que hice, pero no puede probarlo. Nadie le creería. Y además, es divertido humillarla todos los días, un recordatorio de que yo gané. Rodrigo tuvo que pausar el video. Las manos le temblaban tanto que casi tira el teléfono. Cassandra había asesinado a Elena. Cassandra había destruido a Aitana porque sabía demasiado. Y Cassandra había disfrutado teniendo a Aitana como empleada, humillándola todos los días como venganza por haber intentado salvar a Elena. Rodrigo sintió una rabia que nunca había experimentado, pero también sintió algo más, culpa. Él había traído a esta mujer a su casa, había compartido su cama con la asesina de su esposa, había dejado que esa mujer criara a su hijo. Y peor aún, había permitido que Aitana, la mujer que había intentado salvar a Elena, fuera abusada bajo su techo durante meses. Rodrigo siguió revisando videos, ahora con nuevo contexto, y encontró más. Conversaciones de Cassandra con su amante, un hombre llamado Germán Salas, planeando cómo sacarle más dinero a Rodrigo. Hablando de divorciarse una vez que tuvieran acceso a las cuentas bancarias. Risas sobre cómo Mateo era un mocoso insoportable. Planes de enviar al niño a un internado en cuanto cumpliera 3 años. Rodrigo grabó todo. Copió todos los videos a una unidad USB. Evidencia, prueba irrefutable. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. No había dormido nada, pero estaba completamente despierto, alimentado por adrenalina y rabia. Tenía que hablar con Aitana. Tenía que saber toda la verdad. Bajó al sótano y tocó la puerta del cuarto de Aitana. Ella abrió inmediatamente, todavía vestida con su uniforme, con ojeras profundas. Señor Ortega. ¿Pasó algo? ¿Está bien, Mateo? Mateo está bien. Necesito hablar con usted. En mi estudio. Ahora. Aitana palideció, pero asintió. Subieron en silencio. Una vez en el estudio, Rodrigo cerró la puerta y se volteó hacia ella. Doctora Mendoza. Aitana cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Usted sabe. Sé todo. Sé quién es. Sé que atendió a mi esposa Elena. Sé que sospechó que la estaban envenenando. Y sé que Cassandra destruyó su carrera por eso. Señor, ¿por qué?
La voz de Rodrigo se quebró. ¿Por qué vino a trabajar aquí? ¿Por qué aguantó todo esto? Aitana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque fallé. No pude salvar a Elena. Reporté mis sospechas, pero nadie me creyó. Y cuando murió, me sentí culpable. Cuando perdí mi licencia, cuando perdí todo, pensé que me lo merecía. ¿Y venir aquí? Necesitaba estar cerca de Mateo. Asegurarme de que estuviera bien, protegerlo. Es lo único que me quedaba de Elena, la última paciente que no pude salvar. Usted la salvó, dijo Rodrigo. Usted intentó salvarla y casi lo logra. Aitana negó con la cabeza. No fue suficiente, pero salvó a mi hijo anoche. Y según los videos, lo ha estado salvando todos los días durante meses. De la negligencia, del abandono, de... No pudo terminar. La realidad era demasiado horrible. Tengo pruebas, dijo Rodrigo. Videos, conversaciones grabadas. Cassandra confesó todo. El asesinato de Elena. La conspiración contra usted. Todo. Aitana lo miró con ojos enormes. ¿Qué va a hacer? Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado a la asesina de su esposa y estaba a punto de hacer justicia. Voy a destruirla, igual que ella la destruyó a usted. Pero primero necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Sí, porque esto no termina con entregarla a la policía. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido, demasiado misericordioso. Rodrigo sacó la unidad USB con todos los videos. Voy a exponerla, públicamente, delante de todos los que la admiraban, delante de toda la sociedad que la aplaudía. Y usted estará ahí, doctora Mendoza, cuando la verdad salga a la luz. No entiendo. En 2 semanas tengo planeada una cena de gala, 100 invitados, la élite de Guadalajara, prensa, socios de negocios. Iba a ser una celebración del aniversario de mi empresa. Rodrigo miró a Aitana directamente a los ojos. Pero ahora va a ser algo muy diferente. Va a ser la noche en que Cassandra Valverde de Ortega pague por cada crimen que cometió, cada mentira que dijo, cada vida que destruyó. ¿Y yo? Usted va a recuperar su vida, su reputación, su carrera, todo lo que le quitaron. Aitana comenzó a llorar en serio ahora. Años de dolor, de culpa, de humillación saliendo en sollozos. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro. Lo siento todo lo que pasó bajo mi techo. Siento no haberme dado cuenta antes, pero le prometo que esto va a terminar, y va a terminar con justicia. Aitana asintió, incapaz de hablar. Las siguientes 2 semanas iban a ser una actuación, fingir normalidad, dejar que Cassandra pensara que había ganado. Pero en realidad, cada segundo que pasaba, la trampa se cerraba más y más. Las cámaras seguirían grabando. La evidencia seguiría acumulándose. Y cuando llegara la noche de la cena de gala, cuando todos los secretos salieran a la luz delante de 100 testigos, Cassandra Valverde descubriría que las mismas cámaras que había ignorado se habían convertido en los testigos de su propia destrucción. La justicia estaba cerca, y esta vez sería absoluta. Lo que el detective descubrió sobre la empleada de limpieza dejó a Rodrigo en shock. Ella no era quien decía ser. Pero la verdad era mucho más impactante de lo que nadie imaginaba. Han pasado 5 días desde aquella noche en el hospital. Mateo ya estaba en casa, recuperándose bien gracias a los antibióticos, y la mansión parecía haber vuelto a la normalidad. Pero era solo una ilusión. Cassandra no sabía que Rodrigo conocía la verdad. Seguía comportándose como siempre, humillando a Aitana, ignorando a Mateo, saliendo con sus amigas a gastar dinero. Aitana seguía trabajando como empleada de limpieza, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era una víctima aguantando el abuso, era una aliada de Rodrigo, ayudándolo a reunir más evidencia. Y Rodrigo había contratado al mejor detective privado de Guadalajara. Lisandro Vega tenía 50 años, 30 de experiencia, y una reputación de encontrar verdades que otros preferirían mantener enterradas. Cobraba 100,000 pesos por investigación, pero valía cada centavo. Rodrigo lo había citado en su oficina del centro, lejos de la mansión, lejos de oídos indiscretos. «Señor Ortega», Lisandro entró con un portafolio grueso bajo el brazo. «Tengo el informe completo. ¿Encontró todo lo que pedí? Y más, mucho más». Lisandro abrió el portafolio y sacó varios documentos. Empecemos con Aitana Mendoza Serrano.
Nació en Guadalajara hace 27 años. Hija única de Emilio Mendoza y Patricia Serrano. ¿Y los padres? Aquí es donde se pone interesante. Emilio Mendoza era el dueño de Laboratorios Mendoza, una empresa farmacéutica mediana pero exitosa. Murió hace 2 años de cáncer. Dejó toda su fortuna a su hija. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto? 120 millones de pesos en activos líquidos, más la empresa que vale aproximadamente 300 millones. ¿Qué? ¿Aitana es millonaria? Multimillonaria. Pero hay más. La madre, Patricia, murió cuando Aitana tenía 15 años. La niña fue criada principalmente por su padre, quien la apoyó completamente en su carrera médica. Lisandro sacó más documentos. Aitana se graduó con honores de medicina, especialidad en pediatría. Trabajó en el Hospital Civil de Guadalajara durante 5 años. Excelente reputación. Salvó docenas de vidas. Publicaciones en revistas médicas internacionales. ¿Y qué pasó? Hace 8 meses, una enfermera llamada Mónica Ruiz la acusó de negligencia médica que resultó en la muerte de un paciente pediátrico, un niño de 5 años con leucemia terminal llamado Santiago Cortés. ¿Y fue negligencia real? Lisandro negó con la cabeza. Investigué el caso a fondo. El niño llegó al hospital en estado crítico. Leucemia linfoblástica aguda en etapa 4. Había rechazado todos los tratamientos. Aitana hizo todo lo humanamente posible. Trabajó 20 horas seguidas intentando salvarlo, pero el niño murió. Entonces, ¿por qué la acusaron? Porque alguien pagó a Mónica Ruiz para que lo hiciera. Rodrigo sintió que la rabia volvía a encenderse. Cassandra. Exacto. Encontré transferencias bancarias. Cassandra le pagó 500,000 pesos a Mónica Ruiz, divididos en 5 pagos para no levantar sospechas. ¿Y por qué Cassandra quería destruir a Aitana? Lisandro sacó otro documento, un reporte médico antiguo. Porque 3 semanas antes de que su esposa Elena muriera, la doctora Mendoza escribió esto. Rodrigo leyó el reporte. Las manos comenzaron a temblarle. Paciente Elena Ortega presenta niveles tóxicos de arsénico en sangre. Niveles inconsistentes con exposición accidental. Sospecha de envenenamiento intencional. Se recomienda investigación inmediata y separación de posibles fuentes de toxicidad. Se reporta a autoridades competentes. Aitana reportó el envenenamiento, susurró Rodrigo. Sí, pero el reporte se perdió, o más bien fue enterrado. Adivine quién trabajaba en administración del hospital en ese momento. No me diga Mónica Ruiz. Ella hizo desaparecer el reporte, por orden de Cassandra. Rodrigo se recargó en su silla, procesando todo. Entonces Cassandra envenenó a Elena, Aitana lo descubrió, Mónica enterró la evidencia y después destruyeron la carrera de Aitana para asegurarse de que nunca pudiera hablar. Exactamente. Y hay más. Después de que Aitana perdió su licencia médica y su reputación quedó destruida, cayó en depresión severa. Dejó de administrar Laboratorios Mendoza, dejó de ver a sus amigos, se aisló completamente. ¿Y por qué vino a trabajar a mi casa? Lisandro sacó un último documento, un diario. Esto lo encontró mi asistente en el departamento que Aitana rentaba antes. El dueño lo iba a tirar. Son entradas de diario de Aitana. Rodrigo leyó algunas páginas. Las palabras le partieron el corazón. No pude salvar a Elena. Fallé. Si hubiera insistido más, si hubiera gritado más fuerte, si hubiera hecho algo diferente, tal vez estaría viva. Su hijo creció sin madre por mi culpa. Perdí mi licencia, perdí mi carrera, perdí mi propósito. Tal vez es lo que merezco. Vi un anuncio. Buscan empleada de limpieza en la casa de los Ortega. Es el destino. Tengo que ir. Tengo que asegurarme de que Mateo esté bien. Es lo menos que puedo hacer. Cassandra me reconoció el primer día. Vi el brillo en sus ojos. Ella sabe que yo sé. Y le gusta tenerme aquí. Le gusta humillarme. Pero no me importa. Mientras pueda ver que Mateo está bien, aguantaré lo que sea. Rodrigo cerró el diario con lágrimas en los ojos. Ella vino aquí por culpa, por responsabilidad, para cuidar al hijo de la mujer que no pudo salvar. Sí. Y durante meses aguantó el abuso porque sentía que se lo merecía. Dios mío. Lisandro sacó otro archivo. Ahora hablemos de Cassandra Valverde. Nombre real, Cassandra Montoya Ruiz. Ruiz, como Mónica Ruiz. Primas. Cassandra viene de una familia de clase media baja en Tonalá.
Cambió su apellido a Valverde cuando tenía 20 años para sonar más elegante. Trabajó como hostess en eventos de lujo. Conoció a varios hombres ricos. ¿Y cómo conoció a Elena? Aquí viene lo interesante. Cassandra y Elena fueron amigas en la universidad. Elena venía de familia con dinero. Cassandra no. Siempre hubo celos, envidia. ¿Y mi esposa la presentó conmigo? No. Cassandra se infiltró en su círculo social. Cuando Elena se casó con usted, Cassandra frecuentaba las mismas fiestas, los mismos clubs, esperando su oportunidad. ¿Y cuál fue esa oportunidad? Cuando Elena quedó embarazada y comenzó a tener complicaciones, Cassandra se ofreció como amiga para apoyarla. Iba a visitarla constantemente. Le llevaba comida, té, vitaminas. Rodrigo sintió que iba a vomitar. El arsénico. Exacto. Envenenamiento lento. En pequeñas dosis que no levantaran sospechas inmediatas. Durante 6 meses, hasta que el cuerpo de Elena colapsó. Y la doctora Mendoza se dio cuenta. Sí, pero ya era muy tarde. El daño era irreversible. Elena murió 2 días después de que Aitana escribió su reporte. Lisandro sacó fotografías. Después de la muerte de Elena, Cassandra esperó 6 meses para no verse sospechosa. Luego comenzó a consolarlo, a usted, a estar siempre disponible, a hacer exactamente lo que usted necesitaba en su dolor. Me manipuló, completamente. Se casaron 8 meses después de la muerte de Elena. Y desde entonces Cassandra ha estado vaciando sus cuentas bancarias poco a poco. Lisandro mostró estados de cuenta bancarios. En 3 años ha transferido 42 millones de pesos a cuentas offshore. Algunas a su nombre, otras al nombre de su amante, Germán Salas. 42 millones y subiendo. También ha falsificado su firma en varios documentos. Hay 3 propiedades a nombre de ella que usted nunca compró conscientemente. ¿Cómo conseguiste todo esto? Lisandro sonrió. Tengo contactos. Y Cassandra no es tan lista como cree. Dejó un rastro digital enorme. Y Germán Salas, instructor de gimnasio, 32 años. La conoció hace 2 años en un spa. Cassandra le paga un departamento lujoso en Puerta de Hierro. 50,000 pesos al mes. Todo con su dinero. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, Guadalajara brillaba bajo el sol de la tarde. Su vida perfecta había sido una mentira. Su esposa había sido asesinada. Su segundo matrimonio era una farsa. Su dinero estaba siendo robado. Y la mujer que había intentado salvar a Elena, la mujer que había cuidado a su hijo con amor genuino, había sido humillada en su propia casa durante meses. Quiero copias de todo esto, dijo Rodrigo sin voltear. Cada documento, cada fotografía, cada prueba. Ya lo tengo preparado, 3 copias. Una para usted, una para su abogado y una para la policía cuando esté listo. No voy a la policía todavía. ¿No? Rodrigo se volteó. En 9 días tengo la cena de gala, 100 invitados, la élite de Guadalajara, empresarios, políticos, prensa. Cassandra está emocionada, cree que va a ser su noche de gloria. ¿Y qué tiene planeado? Voy a exponerla, delante de todos, con videos de las cámaras ocultas, con su confesión grabada, con documentos bancarios mostrando el robo, con evidencia del asesinato de Elena, con todo. Lisandro silbó bajito. ¿Eso es cruel, excesivo? Iba a decir justicia poética. Cassandra destruyó a Aitana públicamente. La humilló delante de 100 personas hace semanas. Es justo que reciba el mismo trato. Y después llamo a la policía. La arrestan delante de todos. Ella y su amante. Y Mónica Ruiz también. Conspiración para cometer asesinato, fraude, robo, todo. ¿Y la Dorapá? ¿Mendoza? Rodrigo sonrió por primera vez en días. Aitana va a recuperar su vida. Tengo contactos en el colegio de médicos. Con esta evidencia van a reabrir su caso. Van a restaurar su licencia. Mónica Ruiz va a confesar que mintió. ¿Y si no confiesa? Confesará. Cuando se enfrente a 20 años de prisión, cantará como pájaro. Lisandro cerró su portafolio. Señor Ortega, en mis 30 años de carrera he visto muchas venganzas. Pero esta va a ser legendaria. No es venganza, dijo Rodrigo. Es justicia. Hay una diferencia. ¿Y usted cree que eso va a traer paz? Rodrigo pensó en Elena, en su sonrisa,
en cómo había muerto lentamente, envenenada por alguien en quien confiaba. Pensó en Aitana, en cómo había aguantado meses de abuso por culpa que no merecía sentir. Pensó en Mateo, en cómo su hijo había crecido sin madre y con una madrastra que lo odiaba. No sé si traerá paz, admitió, pero traerá la verdad. Y la verdad es lo único que importa ahora. Lisandro se puso de pie y le extendió la mano. Entonces hagamos que la verdad brille, señor Ortega, tan fuerte que nadie pueda volver a esconderla. Rodrigo estrechó su mano. 9 días. En 9 días, Cassandra Valverde descubrirá que las mentiras tienen fecha de caducidad y la de ella acaba de expirar. Cuando Rodrigo regresó a la mansión esa noche, encontró a Aitana en la cocina con doña Remedios. Ambas preparaban la cena mientras Mateo jugaba en el piso con sus bloques de madera. El niño vio a su padre y corrió hacia él. ¡Papi! Rodrigo lo cargó abrazándolo fuerte. ¡Hola, campeón! ¿Cómo te sientes? Bien. Aita me cuidó. Rodrigo miró a Aitana por encima de la cabeza de su hijo. Ella le devolvió la mirada, con esa tristeza que nunca la abandonaba completamente. Pero también había algo nuevo ahí, esperanza, porque ambos sabían que faltaban solo 9 días. 9 días para que la verdad explotara. 9 días para que la justicia prevaleciera. 9 días para que todas las cámaras ocultas revelaran sus secretos al mundo. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser lo mismo. Para nadie. Rodrigo tenía en sus manos la prueba de que su esposa era una asesina. Pero lo que descubrió sobre Aitana cambió todo el juego, porque la empleada de limpieza que Cassandra humillaba todos los días era en realidad más rica que ella, mucho más rica. Los siguientes días fueron una actuación perfecta. Cassandra seguía comportándose como la reina de la mansión, planeando su vestido para la gala, eligiendo el menú, enviando invitaciones a más gente. No sabía que cada invitación que enviaba era una invitación a su propia destrucción pública. Era martes por la tarde. Faltaban 7 días para la gala. Rodrigo había citado a Aitana en su estudio privado, algo que nunca había hecho antes. Cassandra estaba en el spa. No volvería hasta la noche. Aitana entró al estudio con nerviosismo evidente. Todavía llevaba su uniforme azul y los guantes amarillos. «Siéntese, por favor», dijo Rodrigo señalando uno de los sillones de cuero. «Señor, yo...» «Aitana». «No, señor. Y no estoy hablando con mi empleada. Estoy hablando con la doctora Mendoza». Ella se sentó lentamente quitándose los guantes. «¿Qué descubrió?» Rodrigo le pasó el informe completo del detective. Aitana leyó en silencio durante varios minutos. Las lágrimas comenzaron a caer cuando llegó a la parte sobre su padre, sobre Laboratorios Mendoza, sobre la fortuna que había abandonado. «No lo sabía», murmuró. «No sabía sobre las transferencias bancarias, sobre las propiedades falsificadas. Cassandra ha estado robándome durante 3 años, pero eso no importa. Lo que importa es que asesinó a Elena. Y usted lo supo desde el principio». Aitana cerró el reporte. «Nadie me creyó. Escribí el reporte. Lo presenté a mis superiores. Pero desapareció. Cuando Elena murió 2 días después, intenté hablar con la policía. Me dijeron que no había evidencia, que las complicaciones posparto eran comunes, que estaba inventando cosas por el trauma de perder a una paciente, porque Mónica Ruiz enterró todo. Sí, y después ella me destruyó. La acusación de negligencia, el caso del niño Santiago, todo fue orquestado. Perdí mi licencia, mi reputación, mi carrera. ¿Y su fortuna? ¿Por qué no usó el dinero de su padre?» Aitana se limpió las lágrimas. No podía. Cada vez que pensaba en ese dinero, pensaba en mi padre. Él estaba tan orgulloso de mí, de que fuera doctora, de que salvara vidas, y yo había fallado. Había perdido todo. No merecía ese dinero, no merecía nada. Entonces vino a trabajar aquí. Vi el anuncio por casualidad. Buscaban empleada de limpieza, casa de la familia Ortega. Supe que era el destino. Tenía que venir. Tenía que asegurarme de que Mateo estuviera bien. Era lo único que podía hacer por Elena. Y Cassandra la reconoció. El primer día vi cómo me miraba. Sabía exactamente quién era yo. Y en lugar de tener miedo de que hablara, le divirtió. Le gustó la idea de tenerme ahí, limpiando sus pisos, sabiendo que no podía hacer nada. Rodrigo sintió una rabia fría. Ella jugó con usted, la humilló todos los días porque podía. Sí, pero no me importó.
Mientras pudiera ver a Mateo, mientras pudiera asegurarme de que estaba bien, valía la pena. Aitana, Rodrigo se inclinó hacia adelante. Usted no tiene que seguir haciendo esto. El dinero de su padre es suyo. Laboratorios Mendoza es suyo. Una fortuna de más de 400 millones de pesos le pertenece. No lo quiero. ¿Qué? No quiero el dinero si no puedo ser doctora. Ese dinero representa todo lo que perdí, todo lo que fallé en proteger. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia su escritorio. Sacó una carpeta nueva. Entonces le tengo buenas noticias. Mi abogado ya presentó una solicitud formal al Colegio de Médicos para reabrir su caso. Con la evidencia que tenemos, con la confesión grabada de Cassandra, con el testimonio que Mónica Ruiz dará cuando enfrente cargos criminales, van a restaurar su licencia. Aitana lo miró con ojos enormes. ¿Qué? En menos de un mes, usted volverá a ser oficialmente la doctora Aitana Mendoza Serrano, pediatra certificada. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Era esperanza mezclada con miedo de creer. Yo no sé qué decir. No diga nada todavía, porque hay más. Rodrigo sacó otro documento. Quiero ofrecerle un trabajo. Como pediatra privada de Mateo. Salario de 200,000 pesos al mes, más prestaciones completas, más un fondo para que abra su propia clínica pediátrica si lo desea. Señor Ortega, Rodrigo, por favor. Rodrigo. Ella tembló al decir su nombre. No puedo aceptar caridad. No es caridad. Es justicia. Es reparación. Y egoístamente es lo que necesito. Mi hijo la ama. Usted es la única figura maternal que realmente tiene. Y yo confío en usted más que en nadie. Aitana se puso de pie. Caminó hacia la ventana. ¿Qué va a pasar en la gala? Voy a exponerla, delante de todos, videos de las cámaras, su confesión, los documentos bancarios, todo. Y después la policía la arrestará. ¿Y yo? Usted estará ahí, pero no como empleada, como invitada de honor. Quiero que vea cuando Cassandra se dé cuenta de que perdió, que todo su veneno, toda su crueldad, todo su odio no sirvió de nada. Aitana se volteó. Ella me va a odiar aún más. Ella va a estar en prisión por el resto de su vida. Su odio no importará. ¿Y Mateo? Mateo va a crecer sabiendo la verdad sobre su madre biológica, que Elena era una mujer buena que fue asesinada. Y va a crecer sabiendo que usted intentó salvarla, que usted sacrificó todo para protegerlo. Aitana cerró los ojos. Durante meses he vivido con la culpa, pensando que si hubiera hecho algo diferente, Elena estaría viva. Usted hizo todo lo que pudo. El reporte que escribió fue valiente. Intentó salvarla. Cassandra y Mónica son las culpables, no usted. Pero no fue suficiente. Fue suficiente y ahora va a tener la oportunidad de seguir salvando vidas, empezando con la de mi hijo. Hubo un momento de silencio. Afuera se escuchaban los pájaros en el jardín. La vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esa mansión. ¿Cuándo quiere que le dé una respuesta?, preguntó Aitana. Después de la gala, cuando todo esto termine, cuando Cassandra esté donde debe estar, entonces decidirá qué quiere hacer con su vida, con su fortuna, con su carrera. Aitana asintió. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces, seguimos fingiendo. Usted sigue siendo la empleada de limpieza. Yo sigo siendo el esposo engañado que no sospecha nada. Cassandra sigue creyendo que ganó. Va a ser difícil, fingir que no sé, fingir que no estoy esperando su caída. Rodrigo sonrió. Piense en esto, cada vez que ella la humille en estos próximos días, usted sabrá que es la última vez. Cada insulto, cada orden cruel, cada gesto de desprecio, tiene fecha de caducidad. 7 días. 7 días, repitió Aitana. 7 días y todo cambia, para todos. Esa noche, durante la cena, Cassandra estaba especialmente animada. Había ido de compras y gastado 120,000 pesos en un vestido de diseñador para la gala. Es de Valentino, presumió mientras cenaban. Hecho especialmente para mí. Van a tomarnos fotos para la revista Caras. Quiero verme perfecta. Rodrigo comía en silencio, asintiendo cuando era necesario. ¿Y tú qué te vas a poner?, preguntó Cassandra. El traje negro de siempre. Qué aburrido. Deberías comprarte algo nuevo. Es el aniversario de tu empresa. Debes verte importante. Más importante que tú, pensó Rodrigo, pero no lo dijo. Aitana entró para recoger los platos.
Cassandra la miró con ese brillo malicioso en los ojos. Aitana, el piso de la cocina está asqueroso. Límpialo otra vez antes de irte. Sí, señora. Y mañana quiero que laves todas las ventanas de la casa, por dentro y por fuera, los 3 pisos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Eso es todo lo que sabes decir? Cassandra rió. Eres como un robot, sin personalidad, sin valor. Aitana mantuvo la cabeza baja, pero Rodrigo vio cómo apretaba la bandeja con los platos. Cassandra, dijo él tranquilamente, déjala trabajar. Oh, ahora la defiendes. Qué interesante. No la defiendo, solo quiero cenar en paz. Cassandra lo estudió con suspicacia, pero no dijo nada más. Cuando Aitana salió de la habitación, Rodrigo la siguió con la mirada. Ella se volteó por un segundo antes de entrar a la cocina y sus ojos se encontraron. En esa mirada estaba todo. La promesa de justicia. La cuenta regresiva. El conocimiento compartido de que el tiempo de Cassandra se acababa. 7 días. En 7 días, esa misma mujer que ahora presumía su vestido de 120,000 pesos estaría esposada. En 7 días, la empleada que limpiaba los pisos sería revelada como la heredera de una fortuna y una doctora brillante. En 7 días, las cámaras ocultas que Cassandra había ignorado completamente se convertirían en los testigos de su destrucción. Rodrigo tomó un sorbo de vino y sonrió para sus adentros. La cuenta regresiva había comenzado, y cuando llegara a 0, la explosión sería tan grande que Guadalajara entera hablaría de ella durante años. Cassandra Valverde había construido su vida sobre mentiras, manipulación y asesinato, pero toda construcción basada en mentiras eventualmente colapsa, y la de ella estaba a punto de derrumbarse con todo el peso de la verdad. 7 días. La justicia no tenía prisa. Pero cuando llegara, sería absoluta. Cassandra no sabía que cada palabra cruel, cada golpe bajo, cada humillación quedaba grabada, y que su víctima ya no estaba sola. Faltaban 3 días para que su mundo explotara en pedazos. Los últimos días antes de la gala fueron los más difíciles. Cassandra, emocionada por su gran noche, se volvió aún más insoportable. Cada detalle tenía que ser perfecto, y cada imperfección era culpa de Aitana. ¡Aitana!, gritó Cassandra el jueves por la mañana. Estas copas no brillan, lávalas otra vez. Todas. Eran 200 copas de cristal importado. Aitana ya las había lavado 3 veces, pero tomó la primera copa y comenzó de nuevo. Cassandra se recargó en la barra de la cocina, observándola con satisfacción. ¿Sabes qué es lo mejor de la gala? Que finalmente voy a estar donde merezco, rodeada de gente importante, gente que vale la pena, no como tú. Aitana siguió lavando copas en silencio. Contó mentalmente. 3 días, 72 horas. Mírame cuando te hablo, exigió Cassandra. Aitana levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los de Cassandra, y por un segundo, solo un segundo, Cassandra vio algo ahí que la hizo sentir incómoda. ¿Qué?, preguntó Cassandra bruscamente. Nada, señora, solo la estaba mirando. Pues deja de hacerlo. Me pones nerviosa. Cassandra salió de la cocina con prisa. Doña Remedios, que había estado preparando el almuerzo en silencio, se acercó a Aitana. «Mija, ¿cómo aguantas? Yo en tu lugar ya le habría aventado una copa en la cabeza». Aitana sonrió por primera vez en días. 3 días, doña Reme, solo 3 días más. ¿Y después? Después todo cambia. La anciana la miró con curiosidad, pero no preguntó más. Había aprendido que Aitana tenía sus secretos. Esa tarde, mientras Aitana limpiaba las ventanas del 3er piso, escuchó voces en el cuarto principal. Cassandra estaba hablando por teléfono. La ventana estaba abierta y la voz salía clara. «Sí, mi amor, solo 3 días más y tendremos todo el dinero que necesitamos». Pausa. «Ya transferí otros 2 millones a la cuenta de las Islas Caimán». Rodrigo ni siquiera se da cuenta. Es tan estúpido. Risa. «Después de la gala, voy a pedirle que ponga mi nombre en más propiedades. Le voy a decir que es romántico, que quiero que seamos socios en todo. Y él dirá que sí, porque es un idiota sentimental». Aitana sintió rabia, pero se mantuvo enfocada. Cada palabra que Cassandra decía era una condena más. «Mateo, por favor, apenas lo soporto. En cuanto tenga el control de las finanzas, lo mando a un internado en Suiza. Lejos, donde no tenga que verlo».
Aitana apretó el trapeador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Te amo, Germán. Pronto vamos a estar juntos, con todo el dinero de Rodrigo. Y él nunca va a saber que lo golpeó. La llamada terminó. Aitana siguió limpiando las ventanas, pero las lágrimas nublaban su visión. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia pura, 3 días, y Cassandra recibiría exactamente lo que merecía. El viernes por la noche, Rodrigo llamó a Aitana a su estudio. Cassandra había salido con sus amigas a una cena de despedida de soltera de alguien. No volvería hasta tarde. Siéntese, dijo Rodrigo. Tenía ojeras profundas. No había dormido bien en días. ¿Está bien?, preguntó Aitana. No, pero estaré bien después de mañana. Le pasó un documento. Esto es la orden de arresto. Ya está firmada por el juez. Cassandra Valverde, Germán Salas y Mónica Ruiz. Cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude, robo agravado y falsificación de documentos. Aitana leyó el documento con manos temblorosas. Es real. Esto es real. Muy real. Mañana por la noche, cuando presente toda la evidencia delante de los 100 invitados, la policía estará esperando afuera. Los van a arrestar inmediatamente. Y si Cassandra intenta escapar, tengo seguridad privada en todas las salidas. No va a llegar ni a la puerta. Rodrigo sacó otro documento. Y esto es para usted, la notificación del Colegio de Médicos. Su caso ha sido reabierto oficialmente. Con la evidencia que presentamos, con la declaración que Mónica Ruiz va a dar para reducir su sentencia, su licencia médica será restaurada en menos de 2 semanas. Aitana tomó el documento con manos temblorosas. Voy a volver a ser doctora. Usted nunca dejó de ser doctora. Solo le quitaron el papel que lo decía, pero salvó a mi hijo. Eso es lo que hace un doctor real. Las lágrimas comenzaron a caer. No sé cómo agradecerle. No me agradezca. Yo debería agradecerle a usted. Por cuidar a Mateo, por intentar salvar a Elena, por aguantar meses de abuso por culpa que no merecía sentir. ¿Qué va a pasar mañana exactamente? Rodrigo sacó una tablet y le mostró una presentación. La gala comienza a las 8, cena a las 9. A las 10 voy a tomar el micrófono para dar un discurso, supuestamente sobre el aniversario de mi empresa. Deslizó la presentación. Aparecieron imágenes de las cámaras ocultas. Pero en lugar de eso, voy a proyectar esto. Videos de las cámaras, cronológicamente, empezando con Cassandra abusando de usted, luego la noche que Mateo casi muere, luego las conversaciones con su amante y finalmente la confesión del asesinato de Elena. ¿Y la policía? Estará mezclada entre los invitados. Vestidos de gala. Nadie va a saber hasta que sea momento de arrestarlos. ¿Quiere que yo esté ahí? Quiero que usted esté en la mesa principal, a mi lado, como mi invitada de honor. Pero Cassandra va a tener un ataque cuando la vea ahí. Y eso es exactamente lo que quiero. Quiero que se sienta vulnerable, expuesta, asustada, igual que la hizo sentir a usted durante meses. Aitana cerró los ojos. No soy una persona vengativa. No es venganza, es justicia. Hay una diferencia. ¿La hay? Rodrigo se quedó callado por un momento. Elena era buena, demasiado buena, confiaba en todos, y eso la mató. Cassandra explotó esa bondad. La envenenó lentamente mientras fingía ser su amiga. Y después se casó conmigo y tomó el lugar de Elena como si nada. Su voz se quebró. Durante 3 años dormí al lado de la asesina de mi esposa. Dejé que criara a mi hijo. Dejé que gastara el dinero que Elena y yo construimos juntos. Y nunca sospeché nada hasta que las cámaras me mostraron la verdad. No es su culpa. ¿No? Usted intentó advertirme. Bueno, no a mí directamente, pero escribió ese reporte. Reportó el envenenamiento. E ignoraron. Y después la destruyeron por intentar hacer lo correcto. Mónica enterró el reporte. Y yo nunca hice las preguntas correctas. Nunca investigué la muerte de Elena lo suficiente. Estaba tan hundido en el dolor que acepté la primera explicación que me dieron. Aitana se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabe qué es lo peor? Que durante meses me sentí culpable. Pensé que había fallado, que si hubiera sido mejor doctora, más insistente, más fuerte, Elena estaría viva. Usted hizo todo lo que pudo. No fue suficiente. Fue suficiente. Y mañana el mundo va a saber que usted intentó salvarla, que usted fue la única que vio la verdad, la única que fue valiente. Aitana se volteó.
Y después de que Cassandra vaya a prisión, después de que recupere mi licencia, ¿qué hago con toda esa rabia que he estado guardando? La convierte en algo productivo. Abre su clínica. Salva más vidas. Demuestra que Cassandra no ganó, que todo lo que hizo solo la hizo a usted más fuerte. Hubo un silencio largo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Aitana. Lo que sea. ¿Por qué hace esto? Podría simplemente llamar a la policía, entregarles la evidencia, dejar que la justicia siga su curso silenciosamente. ¿Por qué la exposición pública? Rodrigo se recargó en su escritorio. Porque Cassandra vive de las apariencias, de cómo la ve la sociedad, de su reputación. Quitarle eso es peor que cualquier prisión. Quiero que todos los que la admiraban sepan quién es realmente. Quiero que su nombre sea sinónimo de traición y asesinato. Quiero que cuando salga de prisión en 30 años no tenga nada. Ni dinero, ni reputación, ni amigos. Nada. ¿Eso es cruel? Lo sé. Pero ella asesinó a la madre de mi hijo, intentó robarme todo, y torturó a una mujer inocente por meses solo porque podía. La crueldad se merece crueldad. Aitana asintió lentamente. Entonces estaré ahí, en la mesa principal, y veré cómo cae. Rodrigo sonrió. Gracias. Y Aitana, después de mañana, quiero que tome tiempo para sanar, para decidir qué quiere hacer con su vida. No tiene que aceptar mi oferta de trabajo. Tiene más que suficiente dinero para hacer lo que quiera. ¿Y Mateo? Mateo la necesita, pero entenderé si necesita distancia después de todo esto. No, dijo Aitana firmemente. Mateo me necesita y yo lo necesito a él. Ese niño es la única razón por la que sobreviví estos meses. No voy a abandonarlo ahora. Entonces, aceptará ser su pediatra. Aceptaré ser mucho más que eso. Si me lo permite. Rodrigo entendió lo que no estaba diciendo. Aitana quería ser parte de la vida de Mateo, no solo como doctora, como figura maternal. Elena habría querido eso, dijo él suavemente. Ella confiaba en usted. En sus últimos días preguntaba por usted constantemente. Decía que usted era la única que realmente la escuchaba. Yo también la extraño. Era una buena mujer. Era la mejor. Y mañana finalmente vamos a hacerle justicia. Esa noche, Aitana no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño cuarto del sótano, mirando el techo, repasando todo lo que iba a pasar. Mañana. En menos de 24 horas, todo cambiaría. Cassandra sería arrestada. La verdad saldría a la luz. Y ella, Aitana Mendoza Serrano, recuperaría su vida. Pero más importante que eso, Elena finalmente tendría justicia, y Mateo crecería sabiendo la verdad sobre su madre, sabiendo que era amada, sabiendo que alguien había luchado por ella hasta el final. Aitana cerró los ojos. Mañana todo explotaría, y cuando el polvo se asentara, solo los verdaderos sobrevivirían. Los mentirosos, los asesinos, los manipuladores, todos caerían. Y por primera vez en 8 meses, Aitana sintió algo que había olvidado. Esperanza. La cena de gala estaba por comenzar. Cassandra pensaba que era su noche de gloria. No sabía que sería la noche de su destrucción total. Y cuando las luces se apagaran y las pantallas se encendieran, nada volvería a ser lo mismo. El salón de eventos del Hotel Quinta Real estaba espectacular. 100 invitados de la alta sociedad tapatía. Empresarios, políticos, artistas, periodistas de las revistas más importantes. Todos vestidos con sus mejores galas. Cassandra había llegado en una limusina, con su vestido valentino de 120,000 pesos. Rojo sangre, escotado, brillando bajo las luces. Se sentía como una reina. Rodrigo llegó en su propio coche, con traje negro impecable. Sonrió para las cámaras, saludó a los invitados, pero sus ojos buscaban algo. O mejor dicho, a alguien. Y entonces la vio. Aitana Mendoza Serrano acababa de entrar al salón. Pero no era la Aitana del uniforme azul y los guantes amarillos. Esta era otra persona. Llevaba un vestido largo color verde esmeralda que hacía juego con sus ojos. El cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Maquillaje sutil, pero elegante. Y caminaba con la cabeza en alto, con la dignidad que nunca había perdido a pesar de meses de humillación. Parecía exactamente lo que era, una mujer exitosa, educada, poderosa. Cassandra la vio entrar y se quedó paralizada. Su copa de champán casi se le cae de la mano. «¿Qué hace ella aquí?», siseó a Rodrigo. «Es mi invitada», respondió él tranquilamente. «¿Tu invitada? Es la empleada».
No, es la doctora Aitana Mendoza Serrano, y va a sentarse en nuestra mesa. ¿Qué? Pero Rodrigo ya se había alejado caminando hacia Aitana. Le ofreció su brazo como un caballero. Está hermosa, dijo él. Gracias. Estoy nerviosa. No tiene por qué estarlo. Esta es su noche tanto como la mía. La guió hacia la mesa principal. Cassandra los miraba con furia, apenas contenida. Varios invitados también miraban con curiosidad. ¿Quién era esa mujer hermosa del brazo de Rodrigo Ortega? Rodrigo, una voz masculina interrumpió. ¿No vas a presentarnos? Era Ernesto Castañeda, uno de los empresarios más ricos de Guadalajara. Por supuesto, ella es la doctora Aitana Mendoza Serrano, pediatra y heredera de Laboratorios Mendoza. Los ojos de Ernesto se iluminaron. ¿La hija de Emilio Mendoza? He oído hablar de usted. Su padre era un visionario. Gracias, lo era. ¿Y usted maneja la empresa ahora? Pronto. He estado tomando un tiempo sabático, pero planeo volver pronto. Cassandra llegó como torbellino. Rodrigo, ¿puedo hablar contigo? En privado. Estamos a punto de cenar, Cassandra. Ahora. Rodrigo se disculpó y siguió a su esposa a un rincón apartado. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Siseó Cassandra. ¿De qué hablas? De la empleada. ¿Por qué está aquí vestida así? ¿Por qué la presentas como invitada importante? Porque es una invitada importante, y te sugiero que bajes la voz. Estás haciendo una escena. Una escena. Tú eres el que está haciendo quedar en ridículo. ¿Qué van a pensar todos? Van a pensar que soy un buen anfitrión. Ahora, si me disculpas, voy a volver con mis invitados. Cassandra lo agarró del brazo. Rodrigo, algo está pasando. Puedo sentirlo. ¿Qué tramas? Él la miró directamente a los ojos. Vas a descubrirlo muy pronto, te lo prometo. Se soltó de su agarre y volvió a la mesa. Cassandra se quedó ahí parada, con una sensación de terror creciendo en su estómago. La cena comenzó. 6 tiempos, vino francés, conversación elegante. Aitana se sentó al lado de Rodrigo, respondiendo preguntas de los demás invitados sobre su carrera médica, sobre Laboratorios Mendoza, sobre sus planes futuros. Cassandra apenas probó la comida. Observaba a Aitana con odio puro. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a estar ahí, luciendo hermosa, actuando como si perteneciera? Pero lo que más la enfurecía era la forma en que Rodrigo miraba a Aitana, con respeto, con admiración. Nunca la había mirado a ella así. Después del postre, las luces se atenuaron. Era momento del discurso. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia el podio. Una pantalla gigante descendió detrás de él. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Aplausos educados. Esta gala se planeó originalmente para celebrar el 10º aniversario de mi empresa, y lo celebraremos. Pero antes, necesito compartir algo con ustedes. Algo que cambiará la forma en que ven todo. Cassandra sintió que el corazón se le aceleraba. Algo andaba muy mal. Hace 2 meses, instalé cámaras de seguridad en mi casa, por la seguridad de mi hijo. Pero esas cámaras capturaron algo que nunca esperé. Capturaron la verdad. La pantalla se encendió. El primer video comenzó a reproducirse. Era Cassandra, en la sala, humillando a Aitana delante de sus amigas, haciéndola limpiar el piso con un cepillo de dientes. Murmullos corrieron por el salón. Esto es solo el comienzo, dijo Rodrigo. El siguiente video mostró a Cassandra derramando café intencionalmente. Luego gritándole a Aitana, llamándola inútil, estúpida, basura. Los invitados miraban horrorizados. Cassandra se puso de pie. «Rodrigo, detén esto ahora». «Siéntate, Cassandra, o te van a sentar». 2 hombres grandes aparecieron detrás de ella. Seguridad privada. Cassandra se sentó lentamente, con el rostro blanco como la nieve. El siguiente video era peor. La noche que Mateo casi murió. Cassandra bailando, besando a un hombre que no era su esposo, mientras su hijo convulsionaba en el 2º piso. Luego mostró a Aitana salvando al niño con conocimiento médico profesional. «La mujer que acaban de ver salvando a mi hijo», dijo Rodrigo, «es la doctora Aitana Mendoza. La misma mujer que mi esposa humillaba todos los días. La misma mujer que trabajaba como empleada de limpieza por 3.500 pesos al mes, a pesar de ser heredera de una fortuna de más de 400 millones de pesos. Gasps colectivos. ¿Por qué trabajaba como empleada? Porque hace 8 meses fue acusada falsamente de negligencia médica. Su carrera fue destruida, su reputación arruinada.
por una conspiración organizada por mi esposa. Cassandra intentó levantarse, pero la seguridad la detuvo. Esto es mentira, todo es mentira. ¿De verdad? Rodrigo tocó otro botón. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Una conversación telefónica de Cassandra. Su voz salía clara de los altavoces. No te preocupes, mi amor. Rodrigo no sospecha nada. Sigue creyendo que Elena murió de causas naturales. El salón quedó en silencio total. La voz continuó. Ya sé que tardamos en estar juntos, pero valió la pena. Con su dinero podemos hacer lo que queramos. Pausa. La empleada nueva es la doctora que atendió a Elena. Sí, la misma. Mónica hizo un buen trabajo destruyéndola, pero me gusta tenerla aquí. Es satisfactorio. Cassandra comenzó a llorar. Rodrigo, por favor. Pero él no había terminado. Mi primera esposa, Elena, no murió de causas naturales. Fue envenenada, durante 6 meses, con arsénico, por la mujer que ahora lleva su nombre. Gritos ahogados. Una mujer se desmayó. Los periodistas sacaron sus teléfonos. La doctora Mendoza sospechó el envenenamiento, escribió un reporte, lo presentó al hospital. Pero el reporte desapareció, y cuando Elena murió, intentó alertar a las autoridades. Nadie le creyó, y 8 meses después, fue acusada falsamente de negligencia para silenciarla permanentemente. Rodrigo miró directamente a Cassandra. Pero la verdad no se puede enterrar para siempre. Y esta noche, delante de todos ustedes, la verdad sale a la luz. Presionó otro botón. Documentos bancarios aparecieron en la pantalla. En los últimos 3 años, Cassandra ha transferido 42 millones de pesos de mis cuentas a cuentas offshore. Ha falsificado mi firma en múltiples documentos. Ha comprado propiedades a su nombre con mi dinero. Todo mientras planeaba divorciarse de mí en cuanto tuviera acceso completo a mis finanzas. Las pruebas seguían apareciendo. Transferencias, documentos, más videos. Cassandra estaba deshecha. Llorando, temblando, intentando pararse, pero siendo detenida por seguridad. Rodrigo, ¿te puedo explicar? No hay nada que explicar. La evidencia habla por sí misma. Rodrigo hizo una señal. Las puertas del salón se abrieron. Entraron 6 policías uniformados. Cassandra Valverde está bajo arresto por el asesinato de Elena Ortega, fraude, robo agravado y conspiración para cometer crímenes múltiples. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. Cassandra gritaba, lloraba, suplicaba. No, esto no está pasando. Rodrigo, te amo. Fue un error. El único error fue el mío, dijo Rodrigo fríamente, por dejarte entrar en mi vida, por no ver lo que eras. Pero ese error termina hoy. Más policías entraron. Arrestaron a un hombre que estaba entre los invitados, Germán Salas, el amante. Él no se resistió, sabía que estaba acabado. También hay una orden de arresto para Mónica Ruiz, anunció Rodrigo. La enfermera que ayudó en esta conspiración. Ya está siendo detenida en este momento. Cassandra fue sacada del salón esposada, gritando completamente destruida. Las cámaras de los periodistas capturaban cada segundo. Cuando las puertas se cerraron, el silencio en el salón era ensordecedor. Rodrigo volvió al podio. Siento mucho que hayan tenido que presenciar esto, pero era necesario. La verdad necesitaba ser revelada públicamente. Elena merece justicia. La doctora Mendoza merece justicia. Y mi hijo merece crecer sabiendo la verdad. Lentamente alguien comenzó a aplaudir. Era Ernesto Castañeda, luego otra persona y otra, hasta que todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. No aplaudían el espectáculo, aplaudían el coraje de revelar la verdad, de buscar justicia. Rodrigo bajó del podio y caminó hacia Aitana. Ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acabó, dijo él suavemente. Todo se acabó. Elena puede descansar en paz, susurró Aitana. Gracias a usted, por nunca rendirse, por seguir luchando. Los invitados comenzaron a acercarse a Aitana, empresarios ofreciendo inversiones para su clínica, periodistas pidiendo entrevistas, todos queriendo conocer a la mujer que había sobrevivido todo eso con dignidad intacta. Y mientras Guadalajara entera se preparaba para hablar de este escándalo durante años, mientras Cassandra era procesada en la estación de policía, mientras la justicia finalmente prevalecía, Aitana Mendoza Serrano se dio cuenta de algo importante. Había sobrevivido. No solo sobrevivido, había vencido.
Las cámaras ocultas que Cassandra había ignorado se habían convertido en las testigos de su destrucción, y la empleada que humillaba todos los días había resultado ser más fuerte, más digna y más poderosa de lo que Cassandra nunca podría ser. La verdad había salido a la luz, y en esa luz solo los justos podían pararse sin miedo. Con Cassandra arrestada, era momento de que todos supieran quién era realmente la mujer que habían humillado. Y la verdad los dejó sin palabras, porque la empleada de limpieza no era quien nadie pensaba, y su historia iba a cambiar vidas. La gala había terminado de una manera que nadie olvidaría jamás. Los invitados seguían en el salón, procesando todo lo que habían presenciado. Las redes sociales ya estaban explotando con la noticia. Cassandra asesina era tendencia número 1 en México. Rodrigo volvió al podio. Aitana se puso de pie, nerviosa. Esto era lo que habían planeado, pero ahora que el momento había llegado, sentía las piernas temblar. «Sé que todos están en shock», comenzó Rodrigo. «Y lo entiendo. Pero hay una parte más de esta historia que necesitan escuchar. Porque la justicia no es solo arrestar a los culpables, es también restaurar a los inocentes». Hizo una seña a Aitana. Ella caminó hacia el podio con la cabeza en alto. 100 pares de ojos la observaban con curiosidad y respeto. Rodrigo le ofreció el micrófono. Ella lo tomó con manos temblorosas. «Buenas noches, mi nombre es Aitana Mendoza Serrano, y hace 8 meses perdí todo». Su voz era suave pero clara. El salón estaba en completo silencio. «Soy pediatra. Me gradué con honores de la Universidad de Guadalajara. Durante 5 años trabajé en el Hospital Civil, salvando vidas de niños. Era mi pasión. Mi propósito, mi razón de existir». Hizo una pausa, respirando profundo. «Hace 3 años conocí a una paciente especial, Elena Ortega. Estaba embarazada y tenía complicaciones. La atendí durante meses y en ese tiempo desarrollamos una conexión. Ella no era solo mi paciente, era mi amiga». Las lágrimas comenzaron a caer, pero Aitana no las limpió. 3 semanas antes de que Elena muriera, noté algo extraño en sus análisis de sangre. Niveles tóxicos de arsénico. Niveles que no podían ser accidentales. Alguien la estaba envenenando. Gasps de horror resonaron en el salón. Escribí un reporte completo. Lo presenté a mis superiores. Pedí que investigaran, que la separaran de la fuente de toxicidad, que la protegieran. Su voz se quebró. Pero el reporte desapareció, y 2 días después, Elena murió. Mateo nació por cesárea de emergencia, sobrevivió, pero su madre no. Aitana se limpió las lágrimas. Intenté ir a la policía, pero me dijeron que no había evidencia, que estaba traumatizada por perder a una paciente, que estaba inventando cosas. Nadie me creyó. «Yo le creo», dijo una voz desde el público. Era una mujer mayor, con lágrimas en los ojos. «Yo conocí a Elena, era mi sobrina, y siempre supe que algo andaba mal con su muerte, pero no tenía pruebas». Aitana asintió hacia ella. «Durante meses viví con la culpa. Sentía que había fallado, que si hubiera insistido más, gritado más fuerte, hecho algo diferente, Elena estaría viva. Pero entonces, hace 8 meses, algo peor pasó. Una enfermera del hospital, Mónica Ruiz, me acusó de negligencia médica. Dijo que un niño de 5 años había muerto por mi culpa, un niño con leucemia terminal que había llegado al hospital en estado crítico». Aitana cerró los ojos, recordando. Santiago Cortés. Ese era su nombre. 5 años. Le encantaban los dinosaurios. Trabajé 20 horas seguidas intentando salvarlo, pero la leucemia había avanzado demasiado. Murió en mis brazos. Y Mónica Ruiz usó esa tragedia para destruirme. Presentó una acusación falsa, con documentos falsificados, con testimonios comprados, y el Colegio de Médicos me suspendió la licencia mientras investigaban. Mi reputación quedó destruida. Los medios me crucificaron. «Doctora negligente mata a niño inocente». Esos eran los titulares. Nadie quería escuchar mi versión. Aitana abrió los ojos y miró directamente a la audiencia. Lo que no supe hasta hace días es que Cassandra Valverde pagó 500,000 pesos a Mónica Ruiz para que me acusara. ¿Por qué? Porque yo sabía que había envenenado a Elena. Y quería silenciarme permanentemente. Murmullos de rabia corrieron por el salón. Perdí mi carrera, mi licencia, mi propósito.
Caí en depresión. Dejé de administrar Laboratorios Mendoza, la empresa farmacéutica que mi padre me había dejado. Dejé de ver a mis amigos. Me aislé completamente. Y entonces, hace 6 meses, vi un anuncio. La familia Ortega buscaba empleada de limpieza y supe que tenía que ir. Tenía que asegurarme de que Mateo estuviera bien. Era lo único que podía hacer por Elena. Proteger a su hijo. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro, dándole fuerza. Cuando llegué a la mansión el primer día, Cassandra me reconoció inmediatamente. Vi el brillo en sus ojos. Sabía que yo sabía. Y en lugar de tener miedo, se divirtió. Le gustó la idea de tenerme ahí, de humillarme todos los días. Era su venganza privada. Durante 6 meses, aguanté el abuso, los insultos, las humillaciones, porque cada noche podía subir al cuarto de Mateo y asegurarme de que estuviera bien, que estuviera sano, que estuviera amado. Aitana sonrió a través de las lágrimas, y ese niño hermoso se convirtió en mi razón de vivir, en mi luz en la oscuridad. Cuando todo lo demás había perdido sentido, Mateo me recordaba por qué me hice doctora, para proteger a los niños, para darles la oportunidad de crecer. La noche que Mateo tuvo convulsiones febriles, no pensé, simplemente actué. Usé todo mi entrenamiento médico para salvarlo, y lo logré. Pero Cassandra me acusó de intentar secuestrarlo. Y habría funcionado, me habrían arrestado, tal vez encarcelado. Pero las cámaras ocultas grabaron todo. La verdad estaba documentada. Aitana se volteó hacia Rodrigo. El señor Ortega me mostró los videos. Me mostró la evidencia del asesinato de Elena, del robo, de la conspiración. Y me ofreció algo que pensé que nunca tendría de nuevo. Justicia. La palabra resonó en el salón. Esta noche, delante de todos ustedes, mi nombre ha sido limpiado. La verdad sobre Mónica Ruiz y su acusación falsa ha sido revelada, y el Colegio de Médicos va a restaurar mi licencia médica. Aplausos estallaron. Aitana tuvo que esperar a que se calmaran. Pero más importante que eso, Elena puede descansar en paz. Su asesina va a pagar por lo que hizo, y su hijo va a crecer sabiendo la verdad, sabiendo que su madre era buena, que era amada, y que alguien luchó por ella hasta el final. Aitana miró directamente a la cámara de los periodistas. A todas las personas que alguna vez han sido acusadas falsamente, a todos los que han perdido todo por intentar hacer lo correcto, a todos los que han aguantado abuso y humillación, no se rindan. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Tal vez tarde meses, tal vez años, pero eventualmente la justicia prevalece, y cuando lo haga, todos los que intentaron destruirte caerán. Yo soy la prueba viviente de eso. Fui empleada de limpieza por 3.500 pesos al mes. Fui humillada, abusada, destruida, pero sobreviví, y ahora estoy de pie delante de ustedes, doctora, heredera, sobreviviente, y Cassandra Valverde, la mujer que intentó destruirme, está esposada en una celda, donde va a pasar los próximos 30 años de su vida. Aitana sonrió. Esa es la justicia real. La ovación fue ensordecedora. Todos en el salón se pusieron de pie. Algunos lloraban. Otros aplaudían tan fuerte que les dolían las manos. Ernesto Castañeda se acercó al podio. Mendoza, ¿puedo decir algo? Por supuesto. En nombre de la comunidad empresarial de Guadalajara, quiero ofrecerle nuestro apoyo completo. Si desea reabrir Laboratorios Mendoza, tendrá todos los recursos que necesite. Si quiere abrir una clínica pediátrica, la financiaremos. Lo que necesite es suyo. Otros empresarios se acercaron, ofreciendo lo mismo. Inversionistas, socios, apoyo incondicional. Una periodista levantó la mano. Doctora Mendoza, ¿qué va a hacer ahora? Aitana pensó por un momento. Voy a volver a ser doctora. Voy a abrir una clínica pediátrica que atienda a niños sin importar si pueden pagar o no. Voy a usar la fortuna de mi padre para honrar su memoria. Y voy a asegurarme de que ningún niño pierda a su madre por envenenamiento sin que alguien luche por ellos. Más aplausos. ¿Y el señor Ortega? Preguntó otro periodista. ¿Cuál es su relación con él? Aitana y Rodrigo se miraron. Había algo ahí, algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre pero que era real. El señor Ortega me dio la oportunidad de limpiar mi nombre, dijo Aitana cuidadosamente. Me dio justicia, le estaré eternamente agradecida. ¿Y Mateo? Aitana sonrió genuinamente por primera vez en la noche. Mateo es un niño especial, y voy a estar en su vida,
como su pediatra, como su amiga, como lo que él necesite que sea. Rodrigo tomó el micrófono. Mi hijo ama a la doctora Mendoza, y con razón. Ella lo salvó, lo protegió, lo amó cuando nadie más lo hacía. Va a ser parte de nuestra familia. Siempre. La tía de Elena se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias. Gracias por luchar por mi sobrina. Gracias por no rendirse. Aitana la abrazó. Elena merece ser recordada, no como la mujer que murió, sino como la mujer que fue. Buena, amable, amada. ¿Vas a escribir su historia?, preguntó la tía. ¿Para que Mateo la conozca? Voy a hacer algo mejor. Voy a contarle sobre ella todos los días. Voy a asegurarme de que crezca sabiendo que su madre era extraordinaria. Y que si ella estuviera aquí, lo amaría con todo su corazón. Las cámaras capturaban todo, este momento, esta historia, esta justicia. Y mientras Guadalajara procesaba el escándalo más grande en décadas, mientras las redes sociales explotaban con apoyo para Aitana, mientras Cassandra era procesada en la cárcel, una cosa quedaba clara: la verdad había ganado, el amor había ganado, y la justicia, aunque tardía, había prevalecido. Aitana Mendoza Serrano ya no era la empleada de limpieza humillada. Era la doctora que nunca se rindió, la mujer que sobrevivió todo, y la heroína de una historia que inspiraría a miles, porque cuando te derriban puedes quedarte abajo, o puedes levantarte más fuerte que nunca, y Aitana había elegido levantarse, con dignidad, con gracia, con justicia. 6 meses después, la mansión que fue testigo de tanto dolor se llenó de algo que faltaba hacía años: amor verdadero. Y la empleada que limpiaba pisos ahora caminaba por esos mismos pasillos como dueña de su propio destino. El juicio de Cassandra Valverde había durado 3 meses. 3 meses de testimonios devastadores. 3 meses de evidencia irrefutable. 3 meses en los que todo México siguió el caso con atención obsesiva. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado, culpable de conspiración, culpable de fraude, culpable de robo agravado. Sentencia: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mónica Ruiz había testificado contra Cassandra a cambio de una sentencia reducida: 10 años. Confesó todo: las transferencias de dinero, la desaparición del reporte médico, la acusación falsa contra Aitana. Todo. Germán Salas recibió 15 años como cómplice. Y ahora, en un sábado soleado de junio, la vida había cambiado completamente para todos. Aitana estaba en el jardín de la mansión Ortega, jugando con Mateo. El niño tenía 3 años ahora y corría por todas partes con energía infinita. ¡Aita, mira! ¡Una mariposa! Ella se agachó a su nivel, observando la mariposa que había aterrizado en una flor. Es hermosa, ¿verdad? Como tú, dijo Mateo con esa honestidad brutal de los niños. Aitana lo abrazó, sintiendo ese amor maternal que había florecido naturalmente durante los meses. Te amo, pequeño. Yo también te amo, mamá. Mamá. La palabra ya no la sorprendía. Mateo había comenzado a llamarla así hace 3 meses. Nadie lo había obligado. Simplemente había sucedido naturalmente. Rodrigo salió al jardín con limonada fresca. ¿Interrumpo? ¡Papi! Mateo corrió hacia su padre. Vimos una mariposa. ¿De verdad? ¡Qué afortunado eres! Rodrigo le sirvió limonada a Aitana y se sentó junto a ella en la banca del jardín. Mateo volvió a perseguir mariposas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo. Bien, más que bien, feliz. Y era verdad. Los últimos 6 meses habían sido transformadores. La clínica pediátrica que Aitana había abierto en el centro de Guadalajara era un éxito rotundo. Clínica Elena Ortega la había nombrado, en honor a la mujer que no pudo salvar. Atendía a niños de todos los niveles socioeconómicos. Los que podían pagar, pagaban. Los que no, recibían atención gratuita. Laboratorios Mendoza había sido revitalizado. Aitana había vuelto a tomar las riendas de la empresa de su padre, con nuevos socios, nuevas inversiones y un nuevo enfoque en medicamentos pediátricos accesibles. Su licencia médica había sido restaurada completamente, con disculpa pública del Colegio de Médicos, con reconocimiento de que habían fallado en investigar adecuadamente. Y su reputación, que había sido destrozada, ahora brillaba más fuerte que nunca. Era la doctora que había sobrevivido la injusticia, la mujer que nunca se rindió, la heroína de una historia que había inspirado a miles.
La semana que viene tengo una conferencia en la Ciudad de México, dijo Aitana. Quieren que hable sobre resiliencia, sobre justicia, sobre nunca rendirse. ¿Vas a ir? Sí, creo que es importante. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a seguir luchando, vale la pena. Rodrigo tomó su mano. Era algo que habían comenzado a hacer recientemente. Pequeños gestos de afecto. Nada apresurado, nada forzado, pero real. Elena estaría orgullosa de ti, dijo él suavemente. Espero que sí. Sé que sí. Tú eres exactamente lo que ella habría querido para Mateo. Alguien que lo ama incondicionalmente. Alguien que lucha por lo correcto, sin importar el costo. Aitana sintió lágrimas en los ojos. A veces me pregunto si merezco esta felicidad. Después de todo lo que pasó, después de no poder salvarla. Aitana. Rodrigo se volteó hacia ella. Tú hiciste todo lo que pudiste. El reporte que escribiste fue valiente. Arriesgaste tu carrera para intentar salvarla. No es tu culpa que Cassandra y Mónica enterraran la verdad. Lo sé, racionalmente lo sé, pero emocionalmente, todavía duele. Y está bien, el dolor es parte del proceso, pero no dejes que te robe la alegría que mereces. Doña Remedios salió con una bandeja de galletas recién horneadas. Para el pequeño, dijo con cariño, galletas. Mateo corrió hacia ella. La anciana ya no era solo la cocinera, era la gerente de la casa. Con salario triplicado y total autoridad sobre el personal. Rodrigo había insistido. Ella se había ganado ese respeto. Doña Remé, dijo Aitana, siéntese con nosotros. Ay, mija, no quiero interrumpir. No interrumpe, es parte de la familia. La anciana se sentó con lágrimas en los ojos. Familia. Después de 30 años de trabajo, finalmente era tratada como familia. ¿Se acuerdan de hace 6 meses? Dijo doña Remedios. Cuando la señorita Aitana todavía limpiaba pisos. Cuando la señora Cassandra mandaba. Parece otra vida. Lo es, dijo Rodrigo. Es literalmente otra vida, una mejor. Mateo volvió con las manos llenas de flores silvestres. Para ti, mamá, le dio la mitad a Aitana. Gracias, mi amor. Y para ti, papi, le dio la otra mitad a Rodrigo. El niño los miró a ambos con esos ojos enormes. ¿Ustedes se van a casar? Aitana casi escupe la limonada. Rodrigo se puso rojo. Mateo, eso es... Es que mis amigos del kinder dicen que las mamás y los papás están casados. ¿Ustedes no? Aitana y Rodrigo se miraron. No habían hablado de eso todavía. Todo había sido tan complicado, tan intenso. Habían tomado las cosas despacio. Mateo, dijo Aitana suavemente, tu papi y yo somos amigos muy cercanos, y los dos te amamos mucho. ¿Pero se aman entre ustedes? La pregunta quedó flotando en el aire. Rodrigo habló primero. Yo, sí, amo a Aitana. Es imposible no amarla después de todo lo que ha hecho. Por ti, por Elena, por todos nosotros. Aitana sintió que el corazón se le aceleraba. Yo también amo a tu papi, admitió. Pero el amor es complicado, pequeño. A veces necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, el tiempo que sea necesario para estar seguros. Mateo consideró esto seriamente. Está bien, puedo esperar, pero no mucho, ¿sí? Los 3 adultos rieron. Doña Remedios se puso de pie. Voy a dejarlos solos. Creo que tienen cosas de qué hablar. Cuando la anciana se fue con Mateo a la cocina por más galletas, Aitana y Rodrigo se quedaron solos. ¿Lo decías en serio?, preguntó ella. ¿Lo del amor? Completamente. Aitana, estos últimos 6 meses han sido, no sé cómo describirlo, verte sanar, verte florecer, verte recuperar todo lo que perdiste. Ha sido el privilegio de mi vida. Rodrigo, sé que es pronto, sé que acabas de salir de la peor experiencia de tu vida, y no quiero presionarte, pero necesitaba que supieras que cuando estés lista, si alguna vez estás lista, yo estaré aquí. Aitana tomó su rostro entre sus manos. Ya estoy lista, he estado lista desde hace semanas. Solo tenía miedo de admitirlo. ¿Miedo de qué? De ser feliz, de creer que merezco esto, de pensar que tal vez, después de tanta oscuridad, finalmente puedo tener luz. Rodrigo la besó. Suave, tierno, lleno de promesas de futuro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Elena nos juntó,
susurró Aitana, de una forma retorcida y dolorosa, pero nos juntó. Ella querría que fuéramos felices, que criáramos a Mateo juntos, que construyéramos algo hermoso de toda esta tragedia. Entonces, eso es lo que haremos. 6 meses después de esa conversación, en un jardín lleno de flores blancas y amigos cercanos, Aitana Mendoza Serrano y Rodrigo Ortega Castillo se casaron. La boda fue pequeña, íntima, solo las personas que realmente importaban. Mateo fue el portador de los anillos. Doña Remedios lloró durante toda la ceremonia. La tía de Elena dio su bendición, diciendo que Elena estaría feliz de que su hijo tuviera una madre tan maravillosa. Y mientras Aitana caminaba por el pasillo con su vestido blanco, pasando por el mismo jardín donde había jugado con Mateo como empleada de limpieza, sintió algo que no había sentido en años: paz completa. La clínica Elena Ortega seguía creciendo. Habían abierto una segunda sede y planeaban una tercera. Laboratorios Mendoza estaba desarrollando nuevos medicamentos pediátricos que salvarían miles de vidas. Cassandra seguía en prisión, amargada, sola, olvidada por todos excepto como advertencia de lo que sucede cuando el mal intenta triunfar. Y las cámaras ocultas, esas mismas cámaras que habían documentado tanto dolor, ahora grababan algo diferente. Grababan risas, grababan amor, grababan a una familia que había sido destrozada y reconstruida más fuerte que antes. Esa noche, después de la boda, Aitana subió al cuarto de Mateo para arroparlo. «¿Mamá? Sí, mi amor. ¿Ahora somos una familia de verdad?» «Siempre fuimos una familia de verdad, pequeño, desde el momento en que nos conocimos. Pero ahora es oficial». «Sí», Aitana sonrió. «Ahora es oficial». «¿Y la señora Mala nunca va a volver?» «Nunca, te lo prometo». «Bien, porque tú eres mi mamá, no ella». Aitana lo besó en la frente. «Y tú eres mi hijo, para siempre». Cuando salió del cuarto, encontró a Rodrigo esperándola en el pasillo. «¿Está dormido?» «Casi. Está feliz. Todos estamos felices». Rodrigo la tomó de la mano y la guió hacia el balcón que daba al jardín. «¿Sabes lo que me di cuenta?», dijo él. «Que las peores tragedias a veces llevan a los milagros más hermosos». «¿Cómo así?» «Si Elena no hubiera muerto, nunca te habríamos conocido». «Bueno, no de esta manera. Si Cassandra no te hubiera destruido, nunca habrías venido a trabajar aquí. Si no hubieras venido, nunca habrías salvado a Mateo. Y si no hubieras salvado a Mateo, nunca habríamos descubierto la verdad. Todo está conectado». «Exactamente. El dolor tenía un propósito, no lo justifica, pero le da significado». Aitana se recargó en él mirando las estrellas. «Elena está ahí arriba», susurró, viéndonos, sonriendo. «¿Tú crees?» «Lo sé, y está en paz, porque su hijo está amado. Su asesina está pagando. Y la doctora que intentó salvarla finalmente encontró su propio final feliz». Rodrigo la abrazó más fuerte. «Este es solo el comienzo, ¿sabes? Tenemos toda una vida por delante». «Lo sé, y voy a vivirla al máximo, sin miedo, sin culpa, con amor». Y mientras Guadalajara dormía, mientras las estrellas brillaban, mientras la justicia había prevalecido y el amor había ganado, una cosa quedaba absolutamente clara: las cámaras ocultas habían sido instaladas para proteger. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Protegieron la verdad, expusieron la maldad, y permitieron que la luz venciera a la oscuridad, porque al final, siempre al final, la verdad gana. El amor gana. Y los que luchan por lo correcto, sin importar el costo, encuentran su recompensa. Aitana Mendoza Serrano había comenzado como empleada de limpieza, pero siempre había sido una doctora, una heroína, una sobreviviente, y ahora finalmente era algo más. Era feliz. Y esa felicidad, ganada a través del dolor y la perseverancia, era la más dulce de todas. Fin.